Capítulo 1. Pensamiento demoníaco o animalístico. Darth Vader, señor oscuro de los Sith, aprendiz de Darth Sidious, mano derecha del emperador Palpatine y comandante supremo de los ejércitos imperiales, se encontraba varado en un bosque de un planeta desconocido, con escasos recuerdos de cómo había llegado allí. Que nadie diga que la edad no le había enseñado al Sith a mantener la calma en circunstancias inusuales, pues incluso aquellos que lo conocían afirmarían que lo estaba llevando excepcionalmente bien. Mientras caminaba por el bosque, recordó vagamente sus últimos momentos antes de despertar a este mundo. Había estado en el puente del Executor cuando, ¿con quién había estado hablando? Aún lo recordaba con cierta confusión, pero gracias a la fuerza o a su memoria que volvía a la normalidad, todo se aclaraba. Sabía que el recién ascendido almirante Firmus Piet estaba allí, pero estaban hablando con alguien más. ¿Alguien importante? ¿O alguien que sabía algo importante? Sí, estábamos persiguiendo al halcón milenario. Fett informó de su destino y estábamos discutiendo la trampa para la princesa y sus aliados. Estábamos haciendo el salto al hiperespacio, y luego, nada. No nos estrellamos, o este bosque estaría reducido a cenizas, reflexionó para sí mismo, marchando por el bosque con su paso imponente pero seguro. En ese momento, simplemente agradecía a la fuerza tener su sable de luz. Se detuvo en seco al sentir algo, una presencia en la fuerza. 2, para ser exactos. Ambas le resultaban familiares, pero no lograba identificarlas. Lo que le había sucedido lo había desconectado temporalmente de la fuerza, como si su conexión con ella hubiera sufrido una conmoción cerebral metafórica. Aquello lo tenía todo confuso, pero su capacidad para percibir a través de la fuerza estaba regresando poco a poco. Como cuando cambió ligeramente de rumbo para dirigirse hacia la civilización más cercana que podía percibir. Eso también le produjo una sensación de déjà vu. De hecho, todo el planeta le daba esa sensación, como si ya hubiera estado allí antes. Por desgracia, había visitado muchísimos planetas con bosques como ese, así que eso no ayudaba a reducir la lista. Se alegraba de que no fuera Tatooine. Por la fuerza. Cómo había deseado en secreto que la estrella de la muerte se hubiera usado en ese planeta antes del desastre de Yavin. Claro que tampoco era Mustafar. Cuanto menos se dijera de ese lugar, mejor. Si alguien hubiera podido ver su rostro, habría visto a Darth Vader parpadeando con expresión de sorpresa mientras observaba a un animal. Era una criatura enorme, de más de 3,5 metros de altura, con patas largas y un cuello muy corto. Su pelaje era de un tono dorado, y su cabeza tenía grandes orejas caídas y 4 astas retorcidas. Observó al Lord Sith por un instante antes de huir hacia el bosque, dejando a un Vader desconcertado a su paso. ¿Unicopis?, preguntó en voz alta. Aunque no tenía mucha experiencia con estas criaturas, las reconocía a simple vista y sabía que solo había 2 lugares donde encontrarlo, en Naboo o en una de sus lunas, Rori. Y Vader nunca había estado en Rori. Apretó las manos enguantadas con tanta fuerza que temió romper el mecanismo que llevaba dentro. De todos los lugares posibles, tenía que ser aquí, murmuró con desagrado, continuando su camino hacia lo que ya intuía que era TE, lo que significaba que las señales que percibía probablemente pertenecían a 2 miembros de la familia de Padmé o a antiguas damas de compañía. Naboo era un lugar que había evitado con gran celo desde que se convirtió en el señor oscuro que la galaxia conocía. Casualmente, Darth Sidious también había evitado enviar allí a su aprendiz o a cualquiera de sus agentes más dudosos. Naboo era un lugar especial para ambos por diferentes razones. E incluso en los corazones oscuros de los Sith, ambos se permitían esa debilidad, la de mantener este pequeño planeta prácticamente intacto por sus obras. Existía también el solemne y silencioso acuerdo de destruir por completo y con crueldad a cualquiera que dañara el pacífico planeta y a cualquiera que obligara a los señores Sith a hacerlo. Sin embargo, allí estaba Vader, en el único planeta al que probablemente nunca pensó volver, y si alguna vez regresaba, sería solo para morir o porque de alguna manera había hecho las paces con su pasado. Esto último no había sucedido y, a menos que su sistema de soporte vital estuviera averiado, lo primero tampoco iba a suceder. Con un suspiro, algo que últimamente tenía que esforzarse por lograr, Darth Vader se dirigió al borde de una colina boscosa, con la esperanza de divisar bien la ciudad, aunque solo fuera para calcular su distancia y estimar cuánto tiempo tardaría en enviar un mensaje al destructor estelar más cercano para que lo recogiera y le contara qué demonios le había pasado a su executor. Una vez que llegó al borde, Vader se agarró a una rama mientras miraba por encima del bosque y las llanuras hacia la capital de Naboo, Teed.
donde su esposa yacía enterrada, ¿estarán recreando la ocupación de la Federación de Comercio? Se preguntó Darth Vader con leve curiosidad mientras giraba a su izquierda. A lo lejos, vio lo que parecía ser una colección de viejos droides de batalla B1 y AD marchando fuera del bosque. Había luchado contra tantos de ellos en las guerras clon que aún los reconocía a la distancia. Si bien la idea de algo así no lo sorprendió, el hecho de que nunca hubiera oído hablar de algo semejante le hizo sonar las alarmas. Las alarmas se intensificaron a medida que la fila se hacía más y más larga. Era imposible que tuvieran tantos droides o actores para realizar semejante espectáculo, y mucho menos sin que él lo supiera. La adrenalina corría por sus venas, su corazón latía con fuerza dentro de su traje y su respiración agitada se volvió dificultosa mientras su mente intentaba procesar la idea imposible que se formaba en su cabeza. Con un escalofrío, recuperó el control de sus emociones y se obligó a comunicarse con la ciudad. Allí reinaba el miedo, y mucho. Y en algún lugar de la larga marcha de droides, Darth Vader percibió a un ser nervioso y temeroso, pero también cargado de codicia y sed de triunfo. Lo identificó como el Birrenute Gunray. Más allá de eso, había dos señales Jedi, que se reprochó no haber reconocido antes, ubicadas en algún lugar dentro o fuera de la ciudad. Eran, de hecho, las dos que ya conocía. Una se parecía mucho a Obi-Wan, pero extraña, probablemente porque se trataba de un Obi-Wan mucho más joven de lo que estaba acostumbrado. La otra era Qui-Gon Jinn. Esa presencia, por breve que la hubiera percibido, era inconfundible. Después de todo, ¿quién olvida a quien lo liberó de la esclavitud? Pero incluso esas dos quedaron en segundo plano ante la presencia que realmente había estado buscando, la que hacía tiempo que deseaba volver a sentir, pero se había resignado a que nunca tendría ese privilegio. Padmé, susurró con voz apagada. Se obligó a respirar hondo varias veces para no arrasar la ciudad y destruir todo a su paso. Si hubiera viajado en el tiempo, si este hubiera sido el comienzo de la ocupación de la Federación de Comercio, ella ni siquiera habría conocido a Anakin Skywalker todavía, así que lo único que conseguiría sería aterrorizarla. A menos que el tiempo se hubiera alterado, ella no corría peligro ahora mismo y Nute Gunray la necesitaba viva, a menos que recordara completamente mal cómo Obi-Wan le había explicado las partes del suceso en las que él, Anakin, no había participado en aquel momento. Aún así, eso le dejaba pocas opciones, al menos, pocas obvias. Pero que nadie diga que Vader no era bueno improvisando. Sidious lo había entrenado muy bien en eso, así como en muchas otras artes. Hablando de los Sith, Vader notó la presencia menos opresiva, casi imperceptible, del actual senador Palpatine. De hecho, si no conociera también su presencia, Vader supondría que ni siquiera la notaría, al igual que ninguno de los Jedi la notó hasta que fue demasiado tarde. Asintiendo para sí mismo, el Señor Oscuro se adentró en el bosque. Con suerte, podría entrar en la ciudad sin que nadie se diera cuenta y antes de que alguien lograra escapar. Salto temporal. El Señor Oscuro de los Sith estaba a la vez tremendamente irritado y sumamente agradecido por la incompetencia de los droides de la Federación. Si bien eran inmunes a la manipulación mental, no lo eran a los trucos más simples, como distraerse con una piedra arrojada, que fue como logró entrar en la ciudad, o con algo que se caía, método que utilizó para acceder al palacio. Todo lo demás consistía en moverse sigilosamente entre las sombras, usar callejones y silenciar su respirador. Contrariamente a la creencia popular, su sistema de soporte vital podía ser silencioso. Funcionaba con menos eficiencia, pero no lo suficiente como para ser una preocupación inmediata. Simplemente prefería no hacerlo por el efecto psicológico que tenía en sus enemigos y subordinados. Además, hacía que el sigilo fuera aún más efectivo cuando lo apagaba temporalmente en lugar de silenciarlo por completo. Aún así, el hecho de que ni un solo droide lo hubiera detectado en todo su trayecto al palacio fue tremendamente decepcionante. Medía casi 2 metros, vestía completamente de negro, llevaba una máscara con forma de calavera y era un auténtico cyborg de Duracero. Un ser así no debería poder burlar a las fuerzas armadas. Odio a los programadores, no a los droides, pensó Vader con furia mientras se acercaba a una de las entradas laterales del palacio. Los droides investigaban una estatua que se había caído y roto repentinamente. Se ocultó tras una columna un instante antes de dirigirse a la puerta. Una vez dentro, se detuvo un momento para recomponerse. Si no tengo cuidado, podría unirme a los separatistas solo para mejorar estos malditos droides. Estaba tan ocupado luchando contra ellos que nunca me di cuenta de lo insultantes que son para todos los que aprecian la creación de maquinaria de calidad. Pensó, intentando contener su irritación.
Odiaba la incompetencia como la peste, pero al menos con los Stormtroopers existía la posibilidad de mejora. Con los droides, la responsabilidad del buen funcionamiento de sus creaciones recaía principalmente en los programadores, y estos droides eran increíblemente baratos. Claro, C-3PO no era perfecto, pero estaba hecho de restos del desierto y al menos era competente. Y juraba que algún espíritu de la fuerza acechaba dentro de R2-D2. Ese astrodroide era demasiado bueno en demasiadas cosas para las que no estaba diseñado. Y Vader, como Anakin, solo lo había personalizado para una sexta parte de ellas. Saliendo de su ensimismamiento tecnológico, el cazador de Jedi tarareó mientras recuperaba su respiración agitada. Ahora estaba en el palacio, así que no le importaba tanto ser notado. Su antiguo, o futuro, maestro Jedi y Qui-Gon estaban en la ciudad, probablemente merodeando para entrar al palacio y rescatar a la reina. Si eso no sonaba a cuento de hadas, entonces Vader era un celtrón albino. Nute Gunray definitivamente estaba allí con Padmé, probablemente escoltándola a ella y a sus ayudantes con un escuadrón de droides de batalla. Quizás sea mejor que cause una fuerte primera impresión, reflexionó. Por alguna razón, a pesar de las extremidades mecánicas y el traje de soporte vital, de repente se sintió como si tuviera la mitad de su edad. Mientras tanto, Padmé Naverrie, secretamente la reina Amidala de Naboo, caminaba obedientemente con el resto de las damas de compañía y sus guardias personales, justo detrás de su doble sabe. Junto a ellos iban el capitán de la seguridad del palacio T. Quarsh Panaka, y el gobernador de Naboo, Sio Bible. Alrededor de ellos se encontraba una docena de droides de combate, escoltándolos hasta donde Nute Gunray decidiera retenerlos hasta que estuviera lista para cooperar. No estaba segura de por qué los conducían a la entrada y salida principal del palacio, a menos que Gunray simplemente estuviera tratando de alardear ante los ciudadanos del hecho de que la había capturado. De todos modos, mientras avanzaban por el pasillo, Padmé no pudo evitar sospechar cuando todos los droides se detuvieron repentinamente. ¡Alto!, ordenó el que iba al frente, con una mano levantada, mirando a su alrededor de forma extraña. ¿Qué ocurre?, preguntó otro de los droides de combate con un tono de confusión, propio de los droides. Padmé captó la mirada de Panaka, quien le preguntó si debían intentar derrotar a los soldados mecánicos. Negó con la cabeza, pues no quería correr ese riesgo todavía. Perturbación sonora detectada. Se desconoce la ubicación de la fuente, respondió el droide líder, moviendo la cabeza de un lado a otro en un intento por localizar el ruido. Mis sensores también lo detectan, confirmó otro droide, seguido por el resto. ¿De qué estarán hablando?, murmuró Panaka para sí mismo, mientras los cautivos observaban a sus guardias con extrañeza. Todos los miembros orgánicos del grupo se quedaron paralizados de repente al sentir un escalofrío recorrerles la espalda. El sonido lejano pero agudo de la respiración artificial les llegó a los oídos como la voz de la muerte misma, y la atmósfera escalofriante que la acompañaba no hizo más que aumentar sus preocupaciones mientras el ruido se hacía cada vez más fuerte. Incluso la verdadera reina Amidala se encontró temblando por un instante, sintiendo de repente que el aire adquiría una densidad adicional. «Intruso avistado», exclamó un droide a sus espaldas, haciendo que todo el grupo, humanos y droides por igual, se girara. Allí, a menos de 10 metros por el pasillo, se encontraba un enorme monolito humanoide. No había otra forma de describir la figura de casi 2 metros de altura, que llevaba una máscara y un gorro con forma de calavera. Los miraba fijamente a través de las lentes negras y sin vida de su máscara. Su respiración era lo único que rompía el silencio de la habitación. «Alto. Identifícate», ordenó uno de los 2 droides de combate más cercanos al recién llegado, apuntándole con sus blásteres mientras el resto de sus compañeros se dispersaban alrededor de los prisioneros para no herirlos por error. En respuesta, el desconocido encendió su sable de luz carmesí y comenzó su avance hacia ellos. ¿Un Jedi? ¿Es uno de los embajadores?, pensó Padmé, sorprendida, sin recordar ninguna historia de Jedi con un aspecto tan intimidante. «Jedi. Acaba con él», ordenó el droide líder. El primer droide cayó al ser alcanzado por el disparo de su propio blaster que le fue devuelto. Al igual que el segundo. Y la tercera. Los 3 siguientes fueron aplastados contra una pared con un gesto de su mano. Otros 4 fueron partidos en pedazos por el sable de luz que les arrojaron, antes de regresar casi instantáneamente a la mano de su dueño. Los 2 últimos perdieron sus tocados con un simple movimiento de un guante negro. Todo terminó en menos de 10 segundos. «Reina Amidala», exclamó, casi a modo de saludo, con la voz obviamente modulada.
Curiosamente, incluso mientras hablaba, su respiración no cesaba. ¿Sabe? Siguiendo su papel al pie de la letra, pasó junto a las demás damas de compañía acompañada por el capitán Panaka y el gobernador Bible. El resto del equipo de seguridad se apresuró a tomar los blasters de los droides mientras observaban con cautela a aquel desconocido. Él, a su vez, volvió a colocar su sable de luz desactivado en su cinturón, como gesto para demostrar su falta de hostilidad, al menos hacia ellos. Bajó la mirada hacia la supuesta reina, pero tuvo la clara impresión de que al principio no la miraba a ella. Era como si sus ojos buscaran a la verdadera reina. Parece que tuve la suerte de llegar a tiempo, dijo cortésmente. Al ver que tanto la falsa reina como el capitán se disponían a preguntar algo, levantó la mano para silenciarlos por un momento. Pero sugiero que discutamos esto en un lugar más apartado, Su Alteza, opinó antes de hacerse a un lado y señalar un pasillo paralelo más atrás. Ambos asintieron con la cabeza, y el grupo, ahora liberado, se apresuró a bajar por el pasadizo. La figura oscura esperó a que pasaran, mirando hacia la salida. Si notó que cierta doncella lo observaba, no dio ninguna señal. Una vez que todos hubieron pasado junto a él, usó la fuerza para colocar a los droides que yacían dispersos tras dos pilares antes de seguirlos, con su capa ondeando al viento. Tenemos poco tiempo antes de que se den cuenta de que han escapado, explicó con énfasis al verlos, al capitán, al señuelo y al gobernador de pie justo delante de él. Le agradecemos su ayuda, pero si me permite preguntar, ¿quién es usted? Preguntó Sio Bible con una ceja arqueada. Mi nombre es Darth Vader, gobernador. Por ahora, todo lo que necesita saber es que estoy aquí para ayudar tanto a la reina como a Naboo en esta crisis, aseguró Vader con serenidad. Los dos hombres intercambiaron una mirada con la reina, fingiendo no percatarse de que una de las doncellas le apretaba la mano brevemente para consolarla. De nuevo, te damos las gracias, Darth Vader. La reina comentó, dando a entender a los demás que confiarían en él por el momento. ¿Tienes algún plan? Eso depende un poco de usted y de su capitán, Su Alteza, dijo Vader, fijando su mirada en Panaka. Capitán, ¿hay algún pasadizo secreto que su compañía pueda tomar para llegar al hangar o cerca de él? No tengo intención de abandonar a mi pueblo, Darth, replicó la reina con rapidez. Abandonarlo sería quedarse aquí, en lugar de buscar ayuda, replicó Vader sin dudarlo. Capitán, ¿los pasajes? Repitió, al ver que el hombre estaba a punto de reprenderlo por su falta de respeto. No hay ninguno cerca, por desgracia, confirmó Panaka con el ceño fruncido. Con toda la razón, coincidió con el desconocido. Y aunque no lo sepan, es probable que los droides estén vigilando y patrullando las zonas en las que se encuentran. Entonces debemos conformarnos con la alternativa de desviar a la mayor parte de los enemigos de tu ruta, resumió Vader con toda la sabiduría de un general veterano. Capitán, guía a la reina hasta el hangar. Provocaré una distracción que facilitará mucho esta tarea. Evita combatir a los droides en el camino. ¿Distraerlos? ¿Cómo?, preguntó Sio Bible con escepticismo. Déjamelo a mí, respondió Vader con tono amenazador, haciendo que el capitán reprimiera el impulso de tragar saliva con nerviosismo. Casi sintió lástima por los droides. 1:50, ¿no sería mejor que alguien con tu habilidad se quedara con la reina? Preguntó una de las doncellas, una de las auténticas. Darth Vader la observó con calma, provocando que se retorciera bajo su mirada durante medio segundo antes de alzar una mano para señalar la salida del palacio. 2 embajadores Jedi se han infiltrado en TE y buscan a la reina para ayudarla a escapar. Están cerca. Sin duda, se reunirán contigo antes o en el hangar, explicó con suavidad, bajando la mano. Me reuniré contigo cuando haya terminado con los droides. Panaka frunció el ceño, sin apreciar la idea de seguir a ese hombre solo por su palabra, pero no tenían motivos para dudar de él más allá de su imponente apariencia y no les quedaban muchas otras opciones. Intercambió una mirada con la verdadera y la falsa reina, asintiendo con la cabeza, al igual que con Sio Bible. Muy bien, Darth Vader, anunció la reina, seguiremos sus instrucciones en este asunto. Mientras tanto, maestro, ¿y lo percibió?, preguntó Obi-Wan con cautela y en voz baja mientras, junto con Jar Jar, se escabullían a lo largo de las paredes laterales del palacio, buscando una oportunidad para entrar en él o rescatar a la reina. El pulso que provenía de una presencia oscura en la fuerza que apareció de repente hace aproximadamente una hora. Sí, Padawan, lo sentí muy claramente, respondió Qui-Gon secamente, visiblemente preocupado a pesar de su expresión impasible. ¿Qué es esto?
¿Nunca había sentido una presencia así?, preguntó Obi-Wan, confundido y tal vez incluso preocupado, mientras avanzaban sigilosamente por los majestuosos pasillos, atentos a cualquier droide que quisieran evitar por el momento. No estoy seguro, mintió Qui-Gon a medias, sin querer expresar aún su sospecha, pero sea lo que sea, sé dos cosas. ¿Ah? ¿Y qué es eso, maestro?, preguntó Obi-Wan con un tono un tanto descarado. Esta persona no parece estar muy contenta con la presencia de la Federación de Comercio aquí, respondió Qui-Gon, percibiendo mucha negatividad, pero ninguna de ellas iba dirigida a los propios Naboo. Bueno, esas son buenas noticias, decidió Obi-Wan, y la otra cosa. Quien quiera que sea, sabe que estamos aquí, respondió Qui-Gon con solemnidad, mientras Obi-Wan se mordía el labio al comprender la situación. El maestro Jedi parpadeó al oír una explosión a lo lejos. Miró por encima del borde y vio a los droides corriendo hacia la entrada del palacio. Y creo que nos acaba de dar una oportunidad, comentó antes de volverse hacia el Gungan. Jar Jar, última oportunidad para dar marcha atrás. Mesa prefiere arriesgarse contigo, respondió la torpe criatura con una sonrisa nerviosa. Mientras Obi-Wan resistía la tentación de poner los ojos en blanco, Qui-Gon simplemente asintió con la cabeza para tranquilizar al Gungan antes de que saltaran por el borde, Jar Jar con cierta dificultad, y corrieran hacia la entrada lateral del palacio. Qui-Gon frunció el ceño al pasar junto a una estatua caída, desmoronada en el suelo, encontrando extraño el daño colateral aleatorio antes de apartarlo de su mente. Alguien ha estado haciendo un desastre, comentó Jar Jar mientras corría alrededor de la escultura fracturada. ¡Bum! ¡Guau! Gritó Jar Jar antes de lanzarse a toda velocidad tras el Jedi. Parece que siguen haciendo un desastre, Jar Jar, comentó Obi-Wan, a punto de entrar. Maestro, llamó, al ver que su maestro se detenía en los escalones. Ese era el patio, dijo Qui-Gon señalando distraídamente. ¿Deberíamos ir nosotros también para allá?, preguntó Obi-Wan con una ceja arqueada. No, la reina sigue aquí y decidió irse de allí. Intenta no centrarte en nuestro misterioso jugador, Padawan, o perderás de vista lo importante, instruyó Qui-Gon con indiferencia, sabiendo que la oscura presencia debía estar atormentando y llamando la atención de su alumno, como una sombra oscura en una habitación luminosa. O los droides se están llevando a la reina fuera del planeta o ha escapado. En cualquier caso, se dirigen al hangar y nosotros también, instruyó Qui-Gon, bajando las escaleras y dirigiéndose a un callejón. ¿Así que no entramos al palacio ahora?, preguntó Jar Jar con exasperación, corriendo tras el Jedi. Maestro, ¿está seguro de que este es el camino correcto?, preguntó Obi-Wan con preocupación mientras cruzaban un río, manteniendo la cabeza por debajo del borde de piedra del puente. Sé que entrar en el palacio nos habría alejado de nuestro objetivo, pero no puedo decir que conozca muy bien Teed como ciudad, opinó Qui-Gon con una leve sonrisa. Y probablemente todos los droides cercanos estarán corriendo hacia el patio en este preciso instante, dedujo Obi-Wan. Entonces, ¿vamos alrededor de las máquinas?, adivinó Jar Jar, recibiendo asentimientos de los usuarios de la fuerza. Prefiero que no nos vean antes de encontrar a la reina, resumió Qui-Gon mientras corrían junto a un gran edificio, pegados a las paredes para evitar ser detectados. Una cosa que sí sé es que el puerto espacial real se supone que está al lado de una gran refinería de plasma. Señaló con el pulgar el edificio que acababan de pasar. Maestro, aunque sé que dijo que no me concentrara en eso, ¿soy yo esa presencia se acerca?, preguntó Obi-Wan, con los ojos un poco abiertos. Qui-Gon frunció el ceño por un instante, concentrado, antes de asentir. Sí, lo es. Mantente alerta, Padawan. ¿Acaso no es bueno que alguien haga que los Machineks exploten?, pensó Jar Jar para sí mismo, confundido, mientras llegaban al puerto espacial. Tras unos instantes de merodear sigilosamente por el edificio prácticamente vacío, el grupo de tres dobló una esquina y se encontró cara a cara con la persona que buscaban. O, para ser exactos, frente a los blásteres, ya que los guardias de seguridad apuntaron sus armas a la repentina llegada de los recién llegados. Su Alteza, saludó Qui-Gon, levantando la palma de la mano en una mezcla de paz y rendición. Soy Qui-Gon Jinn. Somos embajadores del Canciller Supremo. Panaka echó un vistazo a sus cinturones y sables de luz, lo que despertó el interés de Qui-Gon, antes de asentir. Son Jedi, tal como él dijo Panaka, indicándoles a sus hombres que bajaran sus blásteres. Bueno, parece que las negociaciones fracasaron, señaló Sio Bible con cierto cinismo. Las negociaciones nunca se llevaron a cabo, informó Qui-Gon, lo que los inquietó un poco más ante las implicaciones.
Alteza, supongo que tiene la intención de ir a Coruscant para obtener el apoyo del Senado en este asunto, ¿no? Adivinó Qui-Gon. Así es, embajador, respondió la reina señuelo con un gesto majestuoso. Entonces sugiero que nos movamos ahora. Puedo sentir que alguien se acerca, sugirió Qui-Gon. ¿Se está haciendo más fuerte la señal de esta persona a la vez que se acerca? ¿O simplemente la está ocultando? Se preguntó confundido. ¿Y tu socio? Preguntó el capitán. ¿O acaso tiene otra forma de abandonar el planeta? Eso hizo que Obi-Wan la mirara confundido mientras Qui-Gon levantaba una ceja. ¿Nuestra compañera? Preguntó el maestro Jedi. Ya lo suponíamos, entre que nos liberó y el sable de luz, respondió Sio Bible, con una expresión algo sospechosa. Qui-Gon estaba a punto de replicar cuando oyeron disparos de blaster y gritos de droides, acompañados por el zumbido de un sable de luz al ser blandido y lanzado. El sonido provenía de la escalera que estaba al final del pasillo. Creo que ahora es él, comentó la falsa reina, sin percatarse de la expresión de asombro del Jedi, pero la verdadera reina sí. Los blasters se detuvieron de repente cuando varios droides de batalla, ahora desmantelados, cayeron escaleras abajo hechos pedazos. El silencio se rompió ominosamente con esa respiración constante y delatora. Que Obi-Wan apretó su sable de luz contra el cinturón mientras el sudor comenzaba a perlarse en su frente. La oscuridad era casi palpable para él a través de la fuerza. Qui-Gon intentó consolar a su alumno sin perder de vista la escalera. Como una sombra proyectada sobre la fuerza, Darth Vader descendió las escaleras con una hoja de luz carmesí a su lado, observando a los droides en busca de supervivientes. Al no encontrar a ninguno, desactivó la hoja y se volvió hacia el grupo. Vaya. Da bastante miedo, comentó Jar Jar con un escalofrío, de pie detrás de sus nuevos amigos. Su Alteza, capitán, saludó el Sith con su voz sintetizada, ignorando a los dos Jedi atónitos. Darth Vader, saludó la reina a su vez, y el Jedi se puso rígido ante lo que, obviamente para un Jedi, era un nombre Sith. Tu distracción funcionó, admitió Panaka con indiferencia. Dos de sus tanques aplastados juntos provocarán eso, replicó Vader sin rodeos, recibiendo varias miradas de sorpresa. Pero están empezando a registrar la ciudad, no solo el patio. ¿Me buscan a mí o a la reina? No estoy seguro. En cualquier caso, deberíamos marcharnos si queremos irnos, aconsejó antes de volverse hacia los atónitos Jedi. A menos que tengan una sugerencia mejor, embajadores. Tras un momento de tensión, Qui-Gon recuperó la mirada serena antes de negar con la cabeza. Esa también es nuestra recomendación, respondió con un tono de voz extrañamente curioso y preocupado. El cyborg vestido de negro asintió. Capitán, guíe el camino, dijo Vader asintiendo mientras el grupo comenzaba a moverse, con el Jedi y el Gungan siguiéndolos por un momento. Maestro, ¿acaba de bajar un Sith las escaleras para ayudar a rescatar a la reina? Preguntó Obi-Wan con voz aturdida. Al parecer sí, Obi-Wan, respondió Qui-Gon, también desconcertado. Fin del capítulo. Capítulo 2. Maestro, ¿deberíamos hacer algo con los Sith? Preguntó Obi-Wan mentalmente a Qui-Gon, mediante telepatía. Entablar conversaciones como esta no siempre era fácil, pero se volvía más sencillo con la práctica, sobre todo con el mismo objetivo y, aún más, con uno dispuesto y sensible a la fuerza. ¿Con qué fundamento, Padawan? No nos ha atacado y está ayudando a un líder reconocido de un planeta de la República. Lo único de lo que es culpable es de parecer mucho más intimidante de lo necesario y, probablemente, de ser un Sith. Ninguna de las dos cosas constituye un delito reconocido en la República, señaló Qui-Gon. Probablemente, maestro. Preguntó Obi-Wan con una ceja arqueada. No me malinterpretes, Padawan. Si bien este hombre no es técnicamente un Sith, sigue siendo alguien igual de peligroso en el lado oscuro. Pero no hay forma de demostrarle a alguien que no es sensible que alguien es un Sith, explicó Qui-Gon. Incluso si lo capturáramos, tendríamos que explicárselo a la reina. Tengo la clara impresión de que eso no saldría bien, pensó Obi-Wan con inquietud. ¿Ya terminaron de charlar, Jedi? Preguntó Darth Vader repentinamente desde el frente, cuando el grupo se detuvo en la entrada del hangar. Podríamos usarlos al frente. Más de uno de los nabooianos arqueó una ceja ante ese comentario, mientras que los Jedi apenas pudieron percibir su rigidez antes de que ocurriera. Sacudiéndose la incomodidad con elegancia, se acercaron al frente con la reina, el gobernador, el capitán y el Sith. Parece el comienzo de un mal chiste, pensó Obi-Wan, mientras se aseguraban de colocarse en el lado opuesto al Sith.
Vader pareció mirar a Obi-Wan con una mirada fugaz, lo que hizo que el Padawan se preguntara si el mago del lado oscuro poseía una telepatía muy avanzada para escuchar ese pensamiento fugaz. Finalmente, el cyborg volvió a mirar hacia la rendija de la puerta, observando el hangar lleno de droides y prisioneros. Hay entre 20 y 30 droides en ese hangar, resumió Darth Vader. Vamos a tener que liberar a esos rehenes, afirmó Panaka para obtener confirmación, recibiendo un asentimiento del señor oscuro. Por la fuerza. ¿Qué idiotas mantendrían prisioneros, y mucho menos pilotos enemigos, en un hangar lleno de cazas estelares y una nave? Darth Vader no podía evitar reflexionar a veces sobre la incompetencia de la Federación de Comercio. ¿Gobernador, se queda? Preguntó Vader con picardía, intuyendo la intención del hombre. El anciano asintió obedientemente. Si bien la reina es necesaria en el Senado, alguien debe permanecer aquí para desempeñar directamente la función de intentar ayudar a nuestra gente, por poco que eso sea ahora, respondió Bible sin temor. Admirable, reconoció Darth Vader con un breve asentimiento, antes de mirar a los embajadores. Jedi, tú encárgate de la mitad de la derecha. Yo me encargaré de la mitad de la izquierda. Hay el doble a la izquierda, comentó Obi-Wan con una ceja arqueada. Muy observador, Padawan, dijo Vader secamente, provocando una mirada de desaprobación de su maestro de la línea temporal anterior. Capitán, suba a todos a esa nave lo más rápido posible. Confío en que podrá encargarse de cualquier droide extraviado que pueda haber dentro, ordenó antes de volverse hacia la reina. A menos que tenga una razón para demorarse, es hora de partir, Su Alteza, advirtió Vader, con su sable de luz ya en la mano. Prepárate, Lord Vader, asintió la reina con aire majestuoso. Los Jedi, aún algo inquietos por los Sith, coincidieron en una cosa: no tenían un plan mejor. De hecho, ese era más o menos el plan de Qui-Gon, así que cualquier desacuerdo parecería una nimiedad. Los droides y los prisioneros miraron al grupo al instante. El aliento de Vader atrajo la atención de todos los presentes. Un droide comandante de la ON dio un paso al frente mientras la distancia entre ellos se acortaba. Si bien este droide sabía que aquel ser tenía una apariencia extraña, no la consideraba inherentemente amenazante. ¿A dónde llevas a estos prisioneros?, preguntó el droide a la oscura criatura humanoide. Hemos venido a relevarte de tu cargo, comandante, respondió Vader con tono amenazador. ¿Por órdenes de quién? No he recibido ninguna directiva de ese tipo, preguntó el droide ladeando la cabeza. Al menos tienen algo de competencia. Qué lástima, pensó Vader para sí mismo antes de responder. Mía. Acto seguido, la cabeza del droide ON fue desprendida por un sutil empujón de la fuerza, cayendo en las manos de otro droide y desviando su blaster. Antes de que los desconcertados droides pudieran levantar sus blásteres, Vader los lanzó hacia atrás con un movimiento de su mano izquierda, destruyendo a varios de ellos contra pilares y la pared, mientras que el resto se dispersaba. Los prisioneros aprovecharon la oportunidad para levantarse y huir mientras los Jedi se ocupaban de los droides más cercanos a la nave. Panaka condujo a los guardias, las doncellas y la reina al interior de la nave mientras los usuarios de la fuerza hacían su trabajo. Mientras observaba desde la rampa, vio a Obi-Wan partir en dos droides, uno detrás y otro delante de él, de un solo golpe. Miró hacia otro lado y vio a Qui-Gon desviar disparos de blaster con suma facilidad, la mayoría impactando en un droide. Pero Darth Vader era el verdadero espectáculo. Con un simple movimiento de dedos, aplastó a 4 droides entre las grandes cajas de carga que usaban como cobertura. Con una destreza casi silenciosa, devolvía los disparos a los mismos blásteres que los habían disparado. Cada mínimo movimiento resultaba en una sutil esquiva de un láser, un golpe letal de su sable de luz o su dominio de la fuerza para destruir droides. Pronto, solo quedó un droide, que lanzó un débil disparo en un último intento por derribar al monstruoso guerrero. En lugar de esquivarlo o desviarlo, Darth Vader hizo lo último que esperaban. Levantó la mano y, de alguna manera, bloqueó el blaster con la palma. El droide, con su procesador bloqueado, no tuvo tiempo de disparar de nuevo antes de que Vader cerrara la palma y aplastara el blaster y el pecho del droide, convirtiéndolos en una masa informe. Tras observar la sala con atención durante un instante, volvió la vista hacia la nave y subió por la rampa, fijándose en los 3 rostros mientras lo hacía. Panaka parecía completamente asombrado y sorprendido, Obi-Wan estaba recostado y parecía algo intimidado, y Qui-Gon ocultaba la mayor parte de sus sentimientos y simplemente arqueó una ceja ante la carnicería. Me alegro de que estéis de nuestro lado, murmuró Panaka mientras ellos también se dirigían hacia allí. Maestro, ¿sabía usted que se podía desviar un blaster con la fuerza de esa manera?
Preguntó Obi-Wan mentalmente mientras se acercaban al Sith. Sí, pero es la primera vez que lo veo, Padawan, respondió Qui-Gon lentamente, mientras la nave despegaba. Entonces, Darth Vader, ¿verdad? Le preguntó al Lord Sith. Un nombre interesante. No es algo que se consiga fácilmente, me imagino. No hay necesidad de andarse con rodeos, Jedi, dijo Darth Vader, mirando a Jar Jar, que estaba sentado en la sala de droides con un movimiento nervioso. Era bastante obvio que el Gungan no había volado antes. Sabes perfectamente lo que significa mi nombre. ¿Admites ser un Sith? Preguntó Obi-Wan sorprendido. Vader observó al Padawan con atención antes de responder. Mis creencias y prácticas, en lo que respecta a la República, son asunto mío y de nadie más. Eso incluye a los Jedi, independientemente de lo que crea vuestra orden y consejo. Respondió con frialdad. Personalmente, no tengo ningún deseo de entablar un debate religioso mientras esta nave intenta escapar de un bloqueo, recordó con énfasis mientras pasaba junto a ellos. Bueno, eso salió bien, observó Obi-Wan, sin estar seguro de si estaba siendo sarcástico o no, temblando un poco. ¿Hace frío aquí o solo me lo parece a mí? En realidad es él, explicó Qui-Gon mientras se dirigían a la cabina. El Sith ya estaba allí cuando salieron de la atmósfera. Ahí está el bloqueo, comentó el piloto, con las manos tensas en los mandos, esperando a que comenzaran los disparos. Ahora veremos si su precisión con las torretas es la misma que con los blásteres, reflexionó Vader, más para sí mismo que para sí mismo, pero su matiz lo hizo audible para todos. Como si tomaran sus palabras como un desafío, los cañones comenzaron a disparar contra la nave Nubia. Para alivio de todos y disgusto de los Sith, la mayoría de los disparos fallaron o rozaron la nave. Sin embargo, eso no significaba que todos la alcanzaran. Escudos desactivados. Anunció el piloto, enviando ya a los astrodroides para intentar reparar el generador. Los tres sensibles a la fuerza observaban atentamente los acontecimientos. Sin embargo, ambos Jedi notaron que el frío característico de Darth Vader, como Obi-Wan lo describía mentalmente, se intensificó por un instante. Qui-Gon, su aprendiz, aún distraído por la sensación, también observó el sutil movimiento de las manos del Sith, y fue entonces cuando el maestro Jedi se percató de que los camiones de los dos cargueros de transporte más cercanos se desviaban cada vez más de su objetivo. Bueno, hay algo que es propio de un Sith. No duda en usar la fuerza en cualquier situación, incluso en exceso, observó Qui-Gon con exasperación. Cuanto más tiempo pasaba cerca de esta persona, más confundido se sentía. Y la fuerza, por una vez, le dejaba más preguntas que respuestas. Nada en la fuerza le gritaba que atacara, huyera o desconfiara de este usuario del lado oscuro como él esperaba. Sus instintos más básicos le decían que se escondiera en alguna luna primitiva, pero eso tenía más que ver con la presencia que Darth Vader desprendía que con cualquier cosa racional. Qui-Gon era mucho más abierto de mente que muchos de los maestros Jedi, pero este era un enigma que aún intentaba comprender, y mucho menos explicar al Consejo Jedi. Por el lado positivo, podría ver a todo el Consejo sin palabras o con la boca abierta. Suponiendo que este Darth Vader no nos traicione, tal vez valga la pena todo este dolor de cabeza, pensó Qui-Gon, tratando de no sonreír con sorna. Sin embargo, Darth Vader frunció el ceño bajo su casco. Puede que haya intervenido demasiado pronto, pensó para sí mismo mientras la nave temblaba por los disparos que impactaban en el escudo. Los escudos resisten, a duras penas, anunció el piloto mientras se acercaban y maniobraban alrededor de uno de los cargueros, y, estamos fuera de peligro. Anunció con un suspiro de alivio, alejándose rápidamente del alcance de los cañones. Piloto, revisa los sistemas antes de realizar los saltos, advirtió Vader con un tono cortante. Si no me equivoco, R2 reparó los generadores de escudos durante su escape en la línea temporal original. Sin mencionar la fuga del hiperpropulsor, reflexionó para sí mismo. Los Jedi se miraron con una ceja arqueada mientras el capitán seguía la sugerencia y maldecía. Mierda, el generador de campo cuántico nulo está dañado, explicó, mordiéndose el labio pensativo. Sin él, entrar en el hiperespacio era peligroso, ya que protegía a la nave de energías dañinas, impedía que saliera demasiado pronto y, básicamente, evitaba que el hiperespacio los destrozara o aplastara. Vader asintió brevemente. Me pareció percibir algo. ¿Sigue operativo?, preguntó. Sí, pero no me arriesgaría a viajar hasta Coruscant. Si hiciéramos varios viajes más cortos, tal vez, pero incluso así, el piloto dejó la frase inconclusa, sin dar más detalles.
Tendremos que aterrizar en algún lugar más cercano para que lo reparen, resumió Qui-Gon, preferiblemente en algún lugar sin presencia de la Federación de Comercio. Maestro, creo que he encontrado un sitio, empezó Obi-Wan, sentado en una de las terminales. El señor oscuro se maravilló en privado de la rapidez con la que lo había hecho. Tatooine. Pequeño, apartado, pobre, sin ley, cubierto de arena, infestado de toda clase de gentuza imaginable, y el tipo de lugar que la República prefiere olvidar que existe, concluyó Darth Vader con frialdad, alzando un poco la vista. En resumen, el lugar perfecto para esconderse, Padawan, añadió. Si lo decía con sarcasmo o no, era un misterio. Todos los que estaban en la cabina, y varias personas que se encontraban fuera, miraron al Sith con ojos curiosos y sorprendidos. «Supongo que ya has estado allí antes», preguntó Qui-Gon con una ceja arqueada. «Por desgracia», respondió Darth Vader secamente. «¿Y estás seguro de que la Federación de Comercio no tiene presencia allí?», interrumpió Panaka, alzando una ceja. «No muchos neimoidianos, y mucho menos Nute Gunray, pensarían en enfrentarse a los Ut», respondió Vader con énfasis. «¿Los Ut?», preguntó Panaka sorprendido, indignado de que siquiera consideraran llevar a la reina allí. «¿Qué mejor lugar para esconderse de un rencor, capitán, que bajo un dragón Krayt?», replicó el Sith con sencillez. «Sobre todo cuando el dragón no se da cuenta de tu presencia». «No son las palabras que yo habría usado», interrumpió Qui-Gon, que estaba al lado del Sith, al menos en este asunto, pero tiene razón, capitán. Panaka pareció enfurecerse un poco antes de asentir en señal de derrota silenciosa. Sin decir una palabra más, Vader se marchó. «Maestro», llamó Obi-Wan mentalmente. «Sí, Obi-Wan», respondió Qui-Gon, resistiendo la tentación incluso de suspirar mentalmente en ese momento. «¿Nos dirigimos a un planeta al que un Sith no querría ir?», preguntó Obi-Wan para aclarar la situación, obviamente algo alarmado por ese pequeño detalle. «No, mi joven Padawan, nos dirigimos a un planeta que a este Sith no le gusta», respondió Qui-Gon, con un tono también cauteloso. «Maestro», preguntó Obi-Wan, alzando una ceja en dirección a Qui-Gon. «Una opción es que este lugar sea realmente así de malo, la otra es que haya tenido una mala experiencia con este mundo, posiblemente incluso lo que lo empujó al lado oscuro», explicó Qui-Gon, «o, por supuesto, ambas. Que la fuerza nos ayude a todos si se trata de ambas cosas», pensó Obi-Wan con un gemido mental, sin querer ver a este usuario del lado oscuro enfurecerse de verdad. Mientras tanto, el señor oscuro de los Sith dejó que sus hombros se relajaran ligeramente con alivio. «Subestimé mi influencia por un momento. Si bien no volver a ver Tatooine sería uno de mis mayores deseos cumplidos, prefiero no dejar a mi yo más joven solo, ni a mi madre», reflexionó Vader, apretando su mano con fuerza. Algunas de las implicaciones de los viajes en el tiempo aún se estaban asimilando. Como no tenía un plan real de regresar a su propio tiempo, no tenía intención de seguir el guión, por así decirlo, ya que sería un esfuerzo inútil. Eso no significaba que no quisiera que sucedieran ciertas cosas, como que el Anakin de esta línea temporal fuera liberado y, con suerte, entrenado en la fuerza. Y si fuera necesario, lo haría él mismo, pero, bueno, eso complicaría demasiado muchos de sus otros planes en desarrollo. Apriétame, llamó Jar Jar, mirando nerviosamente al gran humanoide que entraba en la sala de droides. ¿Qué?, preguntó Vader con neutralidad a la criatura que había sido una conocida amistosa durante la mitad de su vida. Cómo sobrevivió tanto tiempo después de la formación del Imperio es un misterio que prefiero no investigar, reflexionó Vader. Si bien Jar Jar no era intrínsecamente peligroso, el cazador de Jedi sospechaba que los accidentes del Gungan a veces estaban guiados por la fuerza. O tal vez el karma era tan real como la fuerza y le devolvía a Jar Jar su aparente incompetencia con una suerte propia de la supervivencia. En resumen, Darth Vader se esforzaba por mantener sus sentidos alerta en presencia del torpe anfibio. ¿Necesitas algo?, preguntó Jar Jar con una sonrisa temblorosa. No, respondió Vader simplemente. Vale, Dia. Mesa se va entonces, dijo Jar Jar rápidamente con una risa débil, disculpándose para retirarse del lugar. Darth Vader se giró para mirar a los astrodroides, todos observándolo por un instante antes de que uno azul, demasiado familiar, comenzara a emitir un pitido. De nada, dijo Vader, sonriendo mientras la cabeza del droide giraba rápidamente sorprendida de que lo hubiera entendido. Eso no estuvo nada bien, ¿sabes? Una voz femenina lo llamó desde atrás. Apenas pudo contener sus emociones al oír su voz, la primera vez que la escuchaba con claridad en décadas.
Solo se estaba ofreciendo a ayudar, la regañó Padmé, con un tono más divertido que molesto. Él también estaba aterrorizado. Simplemente le di la excusa para que se marchara, replicó Vader con naturalidad mientras se giraba para mirarla. ¿Acaso una dama de compañía no debería estar con su reina? Preguntó con franqueza. Quizás fuera por su edad en aquel entonces, pero sin duda notaba la diferencia entre Padmé ahora y en su mejor momento. Su cabello se oscurecería un poco en la década, contradiciendo el estereotipo de que la política trae canas. Su cuerpo aún estaba en plena formación o su estatura actual la hacía parecer más pequeña. Era difícil de adivinar. Y esa pasión en sus ojos era más ardiente y menos fría, menos refinada por la experiencia. Fue solo ahora cuando se dio cuenta de que tenía el triple de edad que Padmé, en lugar de ser unos pocos años menor que ella. Fue uno de los pocos momentos durante su tiempo como Lord Sith en los que se sintió incómodo. La reina estaba al tanto de tu plan y me pidió que te visitara, Lord Vader, respondió Padmé con frialdad. Soy Padmé. Te damos las gracias por salvarnos, se presentó respetuosamente. Deberías guardar tu gratitud para cuando Naboo ya no esté ocupada por un ejército de droides, replicó Darth Vader. ¿No crees que podremos conseguir lo que necesitamos en Tatooine? Preguntó Padmé con una ceja arqueada. Todo lo contrario. A pesar de sus defectos, en Tatooine nunca faltan pequeños tesoros en cuanto a objetos y piezas, si uno está dispuesto a abrirse paso entre la inmundicia y lidiar con los lugareños, aseguró, mirando a los astrodroides. Lo que debería preocuparte es conseguir ayuda de la República. ¿No crees que el Senado nos ayudará? Preguntó Padmé con el ceño fruncido. Si bien no apoyo a la Federación de Comercio, sus motivos no carecen del todo de fundamento, respondió Darth Vader con indiferencia. Se puede debatir sobre la magnitud de la corrupción en el Senado hasta los confines de la galaxia, pero su existencia es indiscutible. Y el enorme tamaño del poder legislativo es la causa de un gobierno ineficiente. No pretendo decir que todos los gobiernos sean imperfectos, reconoció Padmé asintiendo, preguntándose a dónde quería llegar. Si la Federación de Comercio está dispuesta a llegar tan lejos, sin duda aprovechará esa corrupción e ineficiencia. Para cuando el Senado esté dispuesto o sea capaz de enviar ayuda legalmente, tu reina se encontrará convertida en una reina de cadáveres o en una reina solo de nombre, dependiendo de si se rinde por el bien de tu pueblo a largo plazo, respondió Darth Vader. Y aunque no pretendo ofender, es probable que hayan elegido Naboo como objetivo por su histórico amor a la democracia y la falta de un ejército permanente, añadió, pensando él mismo en ello. ¿Así que crees que ir a Coruscant es una pérdida de tiempo? Preguntó Padmé con serenidad. Lo más probable. Sin embargo, a la larga, fue lo mejor que hiciste, respondió Vader misteriosamente, provocando una mirada curiosa. Por improbable que parezca, si simplemente hubieras tomado las armas contra ellos y logrado repelerlos, la Federación de Comercio podría haber manipulado la historia a su antojo ante el Senado. Y si primero intentas la diplomacia y dejas claro el estado en que mantienen a Naboo mientras la ocupan, por mucho que lo nieguen, la idea del sufrimiento de tu pueblo despertará cierta simpatía y, para salvar las apariencias, muchos senadores corruptos se sumarán. Si bien no será una ayuda inmediata, podría acelerar las cosas y favorecer a Naboo más adelante, explicó. Parece que le has dedicado mucho tiempo a esto para tan poco tiempo, observó Padmé, con una mezcla de curiosidad y suspicacia. Me lancé a Naboo en el instante en que ayudé a escapar. Obviamente, consideré la situación en la que me encontraría, respondió el Sith, mintiendo solo a medias. No lo había pensado tan a fondo hasta que estuvieron a bordo de la nave. Y no pareces sorprendido por mi explicación, replicó Darth Vader, casi con curiosidad. De nuevo, no negaré los defectos y fallos de la República, admitió Padmé con una leve sonrisa, pero si nadie da ejemplo, la corrupción no hará más que crecer. Además, hizo una pausa, interrumpiendo lo que realmente iba a decir, que no podría mirar a su gente a los ojos si no lo intentaba. No creo que hayas llegado tan lejos para salvarnos solo para dejar que un poco de burocracia nos haga fracasar, Lord Vader, añadió con un toque de descaro. Tienes razón, doncella, asintió Vader, señalando la puerta. Si no te importa, quisiera hablar un momento con estos droides. Si no podemos reemplazar el generador, tal vez pueda mantener el actual en funcionamiento para un salto a Coruscant, solicitó. ¿Eres mecánico? Preguntó Padmé sorprendida, preguntándose cuántas cosas figurarían en el currículum de ese hombre. Probablemente fue una suerte que ella nunca supiera que el comandante supremo de los ejércitos del Imperio Galáctico estaba en esa lista. Soy muchas cosas, admitió misteriosamente.
Padmé asintió lentamente antes de salir, cerrando la puerta tras ella. Sois pésimos para pasar desapercibidos, dijo secamente a todos los presentes, incluyendo a un capitán, 2 oficiales, 3 doncellas y un maestro Jedi. Todos, salvo el primero y el último, parecían algo avergonzados. Sobre todo tú, maestro Qui-Gon, ¿verdad? Preguntó con una ceja arqueada. Sí, y disculpen, pero nuestro amigo vela por los intereses de todos los que están en esta nave, admitió con cierta diversión, incluidos los droides, si interpreté bien esos pitidos. No te equivocas, pero ese no es el punto, comentó Padmé, mirándolo con un ceño fruncido y curioso. Supongo que no es un conocido tuyo. No pretendo ser omnipotente, aseguró Qui-Gon, mirando hacia la puerta, pero sé 2 cosas. Nunca he visto ni oído hablar de este Darth Vader y no es ningún Jedi. ¿En qué sentido? Preguntó Panaka con una ceja arqueada. Parece tener la mayoría de tus habilidades, señaló, decidiendo omitir el detalle de lo mucho más poderoso que parecía ser Vader hasta el momento. A un Jedi se le enseña a no usar el odio ni la ira, especialmente al usar la fuerza, respondió Qui-Gon con el ceño fruncido, simplificando la explicación por el momento. Y aunque algunos de nosotros caemos presa de ellos de vez en cuando, es algo a lo que nos resistimos. Ese hombre, en cambio, abraza esas emociones al usar la fuerza. Un hombre muy peligroso, debo decir. No parece ser un problema para él, observó Padmé distraídamente. La forma en que describió a Vader casi suena como esas viejas historias sobre los Sith, reflexionó mentalmente, habiendo escuchado y leído tales historias de pasada. Si ese hombre está impulsado por la ira, maestro Jedi, entonces tiene un control impresionante sobre ella, añadió Panaka con curiosidad, conociendo a varios reclutas iracundos a lo largo de los años. Vader no parecía ser uno de ellos. Claro que, probablemente, el cyborg oscuro se había forjado con décadas de penurias y entrenamiento. Por eso es peligroso, reiteró Qui-Gon con calma. Curiosamente, no percibo que nada de eso vaya dirigido a nosotros. Mi pregunta es, ¿qué interés tiene él en todo esto? Preguntó Panaka pensativo. Si bien Naboo no es pobre, según tengo entendido, la Federación de Comercio podría pagarle al menos el doble de lo que nosotros podríamos ofrecerle. El dinero no es un motivo para alguien como él, replicó Qui-Gon. ¿Qué es eso? Preguntó Padmé. Cualquier otro Jedi te diría que es poder. Sin embargo, nunca he oído hablar de alguien como este Darth Vader, así que todavía no puedo imaginar cuál es su objetivo, explicó Qui-Gon con indiferencia. Quizás aparezcan más respuestas en Tatooine, sugirió Padmé, y tal vez algunas sobre por qué los supuestamente compasivos agentes de la paz parecen estar nerviosos y desconfiar de Vader. Mientras tanto cabe reconocer que Darth Vader sí revisó las herramientas de la nave y los astrodroides. Reparar un generador de campo cuántico nulo no era tarea fácil ni frecuente. Normalmente, cuando ese equipo se rompía o dañaba, también lo hacía una mayor parte del hiperpropulsor, lo que simplificaba y solía abaratar su reemplazo completo. Aún así, aunque tenía los conocimientos mentales para intentarlo con seguridad, no estaba del todo seguro de contar con las herramientas y los suministros adecuados. En cualquier caso, esa no era la verdadera razón por la que quería privacidad. Necesitaba tiempo para pensar y meditar, o al menos lo mejor que un Sith en su situación física podía hacerlo. Fue un momento crítico. Se metió de lleno en el papel de proteger y escoltar a Padmé fuera del planeta con tanta soltura que casi se extralimitó en sus intenciones. Quería manipular las cosas, no descarrilarlas por completo. Bueno, al menos no todavía. Si bien dejar que su yo más joven encontrara su propia salida de la esclavitud y evitara a los Jedi podría tener sus ventajas, había algunos problemas. Principalmente que alguien más, posiblemente el propio Sidious, se llevaría a su contraparte y también porque, a pesar de todo, Vader no era despiadado. Si mantenía a Qui-Gon con vida y enseñando a Anakin Skywalker, entonces Shmi Skywalker probablemente se salvaría. Probablemente, no era algo con lo que un Sith se conformaría, pero la mayoría de los Sith no viajaban en el tiempo. A menos que el mito sobre ese Sith que viajaba en el tiempo fuera cierto, pero él dudaba de su veracidad. En cualquier caso, por ahora tenía que afrontar las cosas como venían y sacar provecho de la situación cuando fuera posible. Por muy vívido que fuera este suceso en su memoria, seguía siendo el recuerdo de un niño de 11 años, y eso no siempre es lo más fiable. Pero antes de poder empezar a planear, tenía que hacer algunas cosas en Tatooine. En concreto, conseguir suministros y enfrentarse a Darth Maul. Hablando de Siths que no eran él mismo, esa era la otra razón por la que meditaba.
Su percepción y presencia en la fuerza aún estaban regresando o realineándose, suponía, pero ya era suficiente para asomarse a ella. No le sorprendió encontrar la presencia de Darth Sidious, que lo observaba con curiosidad, extendiendo sus oscuros tentáculos como si quisiera tantear a ese extraño que percibían, sondear su mente y ver sus intenciones y su poder. Disculpas, Sidious, se dijo a sí mismo con sarcasmo y una sonrisa burlona, pero esta vez no me tendrás, juró, activando al máximo sus defensas mentales, quemando sus extremidades como advertencia y disfrutando cada segundo. Aunque solo fuera porque aún se hacía pasar por el senador Palpatine, el Sith nativo de esta línea temporal se retrajo con aire sombrío. Como siempre, Sidious se enfadaba fácilmente cuando no se salía con la suya. Darth Vader tarareó con curiosidad al percatarse por fin de algo más, algo diferente. Sí, ya era consciente de la presencia de Maul, que parpadeaba con furia como una chispa caprichosa que contemplaba con envidia un infierno en el que anhelaba convertirse. Obviamente, percibía a los Jedi de toda la galaxia, como estrellas en el firmamento, observando su posición relativa en la fuerza con asombro, miedo, curiosidad y todo lo demás que surge al contemplar lo desconocido. Y, por supuesto, estaban otros usuarios del lado oscuro, como las hermanas y los hermanos de la noche, pequeñas volutas y sombras que se asomaban ante la repentina conmoción que había provocado. Nunca dejó de asombrarle la diversidad de formas en que las señales de la fuerza podían sentirse si uno sabía cómo percibirlas. Si tenía algún arrepentimiento intelectual sobre la destrucción de la Orden Jedi, era no haber averiguado si dos individuos percibían la misma señal con la misma textura o si se trataba de una interpretación individual. Y hacerle a Sidious una pregunta tan inútil o básica solo habría sido buscarse problemas. Pero lo que realmente captó su atención fue esta otra presencia en el lado oscuro, una que le resultaba desconocida. Estaba a su alrededor, al borde de sus defensas, como un líquido viscoso. Si bien la analogía podría generar dudas sobre el nivel de amenaza de la entidad, en realidad era como un pequeño mar de líquido viscoso, fluyendo entre todos los puntos ciegos de los Jedi y buscando cualquier cosa de interés o importancia. Quienquiera que fuera, obviamente había aprendido del intento de Sidious y no se había adentrado en el dominio de Vader dentro de la fuerza. Esta presencia le resultaba extraña. No era violenta ni posesiva como la mayoría de las manifestaciones del lado oscuro. En cambio, era tranquila, inquisitiva y calculadora. Claro que conservaba todas las cualidades oscuras de un Sith, pero parecía casi como si estuviera en paz. No, no en paz. Satisfecha. Un Sith satisfecho. Un oxímoron, si es que Vader alguna vez había oído uno. Entonces lo comprendió de golpe. Sabía qué era. Sabía quién era. Simplemente no sabía que ese ser seguía vivo en ese momento del pasado. Bajo su máscara, Vader sonrió con malicia mientras tantos planes pasaban por su cabeza, las oportunidades que este ser podría brindarle si actuaba con la suficiente rapidez. ¿Realmente podrías hacer que esto sea demasiado fácil, Darth Plagueis? Fin del capítulo. Capítulo 3. Qui-Gon Jinn, como maestro Jedi, estaba preparado para enfrentarse al lado oscuro en muchísimas formas. Este no era uno de ellos. Darth Vader permanecía inmóvil cerca de la rampa de salida cerrada, esperando a que aterrizaran y desembarcaran. Nadie se atrevía a quedarse cerca de él demasiado tiempo, en parte para evitar que les descargara su enfado, pero sobre todo porque el humor del lado oscuro hacía que su presencia resultara muy tensa. Trabajar con un Lord Sith impaciente no era, sin duda, algo para lo que estuviera preparado. Aunque, pensándolo bien, dudaba que Yoda lo hubiera entrenado para eso tampoco. Si no hubiéramos llegado ahora, quizás habríamos tenido que salir al espacio para calentarnos, bromeó Qui-Gon mientras desafiaba el frío. Vader se giró hacia él lentamente, su mirada parecía penetrar las lentes y transmitir lo que pensaba de la broma. Sinceramente, no le tenía miedo a Vader hasta ahora, pensó Qui-Gon lentamente, intentando disimular su terror momentáneo. ¿Amigo tuyo?, preguntó en voz baja. El frío ha disminuido, al menos en parte. No, respondió Vader con sinceridad, sabiendo a qué se refería. La presencia de Maul era innegable. ¿Acaso quiere luchar contra los Jedi o es que Sidious nunca le enseñó al asesino a camuflarse adecuadamente durante la caza?, se preguntó. Ambas posibilidades le parecían lógicas. Maul era un perro rabioso deseoso de demostrar su valía y, con toda probabilidad, una herramienta prescindible para Sidious. Créelo cuando quieras, Jedi, añadió con calma. Qui-Gon asintió brevemente, aunque reconoció que no le dio mucha importancia. Ya que tienes experiencia en este mundo, ¿alguna recomendación?, preguntó con indiferencia.
Vader pareció tararear ante eso. Han pasado muchos años desde que estuve aquí, comentó, lo cual no era mentira. No había puesto un pie en Tatooine cuando sus fuerzas intentaban recuperar los planos de la Estrella de la Muerte. Sería mejor que buscaras un reemplazo para el hiperpropulsor mientras yo busco piezas para reparar el generador nulo. Es más sencillo y seguro reemplazar el sistema completo que arreglar o reemplazar el generador, recomendó Vader. ¿No podríamos simplemente vender esta nave y comprar otra?, recomendó Obi-Wan con curiosidad. Vader apenas dirigió una mirada al Padawan, apoyado contra la pared de la nave, intentando, sin éxito, parecer despreocupado. Si le prestamos demasiada atención, corremos el riesgo de que descubran a la reina, señaló Qui-Gon. Y teniendo en cuenta la naturaleza de este planeta, existe al menos un 30% de probabilidades de que cualquier nave sea saboteada o rastreada de alguna manera, y no tenemos tiempo para lidiar con tales inconvenientes, añadió Vader en tono de advertencia. Su conversación se interrumpió ante la suave pero inconfundible sacudida del aterrizaje de la nave. Vader no se sorprendió en lo más mínimo cuando Padmé se acercó a ellos con Panaka, incluso antes de que la rampa bajara. «¿Supongo que te unirás a nosotros, doncella?», preguntó Vader con una leve sonrisa detrás de su máscara. La reina desea saber si el estado de este planeta es como lo describe Darth Vader, y le gustaría que su doncella los acompañara, explicó Panaka con inquietud a los Jedi Sith. «Es demasiado peligroso», dijo Obi-Wan con calma. «Incluso un puerto espacial normal y corriente es bastante desagradable. Uno como este, existe una amenaza independientemente de si nos acompaña o no», dijo Vader con énfasis, captando su atención. «Hay tribus de asaltantes en estos desiertos. Entonces, hay que elegir entre brutos casi sin ley y salvajes completamente sin ley», resumió Obi-Wan con sequedad. «En esencia, sí», admitió Vader. «Capitán Padawan, un consejo. Si los Tusken Raiders atacan, no intenten enfrentarse a todos a la vez. Se asustan con facilidad y se les puede repeler rápidamente. Deberíamos habernos marchado antes de que se envalentonen demasiado con su número», advirtió mientras se abría la rampa. Panaka asintió, siguiendo el consejo. «¿Y si no son Tuskens?», preguntó. «Por suerte, nuestra singularidad nos beneficia allí», dijo Vader con un toque de autosuficiencia. «¿HMM?», preguntó Panaka, mientras Obi-Wan parecía confundido y Qui-Gon y Padmé tenían expresiones de comprensión. «Los forajidos mejor organizados de aquí son lo suficientemente inteligentes como para no atacar a un individuo potencialmente de alto rango que pasea por aquí, un estatus que transmite la nave Nubia», supuso Qui-Gon. «Porque hacerlo supondría el riesgo de que la República se involucrara más aquí, algo que los Ups son los últimos que desean», concluyó Padmé. «En efecto», confirmó Vader, recordando los tratos que se daban entre los Ups y el Imperio. A pesar de la discriminación contra los no humanos en el Imperio, una de las políticas que menos le gustaban a Vader, los Ups eran increíblemente astutos para mantener al mínimo el deseo del Imperio de deshacerse de ellos. En parte porque no interferían con las operaciones imperiales, en parte porque estaban dispuestos a colaborar con el Imperio. «No tengo ningún problema con que la dama de compañía nos acompañe». «¿Jedi?», preguntó, mirando a Qui-Gon. El maestro Jedi suspiró. «Si no hubieras mencionado a esos bandidos, sería más reacio. Tal como están las cosas, veo menos motivos para no permitirlo». Cedió con un asentimiento. «Jar Jar, ¿no vienes?», preguntó Padmé, atrayendo la atención de Vader hacia el Gungan, quien sonrió nerviosamente. «Mesa Comen, solo no estoy seguro ahora de si sería más seguro quedarse en Skevedle o ir a esta ciudad», aseguró nervioso. A pesar de las sonrisas que provocó, Vader no pudo evitar estar de acuerdo con Jar Jar. Al fin y al cabo, era Tatooine. Un planeta tan horrible como Mustafar, y otros tantos que incluso a él le hacían lamentar un poco haber enviado soldados allí. Mientras bajaban por la rampa, hubo una última interrupción. Vader llamó Panaka, haciendo que la figura oscura se detuviera. «Sin ánimo de ofender, ¿no llamarías la atención?», preguntó con una ceja arqueada. Vader casi se burló de eso. «Es obvio que nunca has estado en Mos Eisley, capitán». Mientras tanto el templo Jedi. Un lugar que, según se decía, era la personificación misma de la paz y la tranquilidad. Como una roca serena y familiar en el vasto y agitado mar de política y tráfico que conformaba Coruscant. La serenidad del lugar solo se veía ligeramente interrumpida por el caos ocasional que los jóvenes, siendo niños, solían provocar. Esa no era la situación actual. El templo tenía una atmósfera opresiva, una inquietud que no solo era palpable, sino casi palpable por lo densa que se sentía en el aire.
Tal era el peso oscuro sobre la fuerza que se había revelado tan abruptamente a la galaxia. Los pequeños estaban confundidos y asustados, pues sentían que de alguna manera eran menos seguros en las habitaciones sombrías y los rincones oscuros. Ya no era raro que se despertaran llorando de terror en la noche. Los Padawans se mostraban distraídos, nerviosos e inquietos al salir de su trance. Eran lo suficientemente hábiles y mayores como para comprender la presencia, pero no lo suficientemente disciplinados ni sabios como para apartar sus pensamientos de ella. Los caballeros Jedi se parecían mucho a sus alumnos, solo que más ansiosos y menos evidentes. Se esperaba que dieran respuestas que no tenían, mientras esperaban lo inevitable. Los maestros, en apariencia, no se inmutaron, pero muchos de ellos y numerosos caballeros descubrieron su verdadera naturaleza. Muchos maestros estaban furiosos ante la idea de haber pasado por alto el regreso de los Sith o el surgimiento de otra gran fuerza del lado oscuro. Algunos se preguntaban cómo habían logrado permanecer ocultos y por qué revelarse ahora. Otros, en cambio, intentaban rastrear la fuerza para encontrar a este nuevo enemigo y, tal vez, cómo derrotarlo. Pero algunos de los más grandes y sabios hicieron lo último que se esperaba de ellos. Ignoraron todo eso. Ignoraron todo el revuelo y la preocupación por el cómo, el dónde, el por qué y todo lo demás. En cambio, optaron por centrarse en el quién y el qué. ¿Qué quieres decir con que no haremos nada? La voz, normalmente tranquila, del maestro Jedi Ed Cod resonó con fuerza en la cámara del Alto Consejo. Cod, por favor, cálmate, le rogó el maestro Mundi al Zabrak, quien se frotó la frente. El hombre de pelo largo miró al de cabeza más grande con irritada confusión. ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy gritando?, preguntó, con expresión genuinamente confusa. Apenas lo logré, respondió Plo Koon desde detrás de su máscara de respiración. Cod respiró hondo mientras se recostaba en su silla. Disculpen, pero siento todos mis sentidos un poco adormecidos en este momento, incluido el oído, explicó con una mueca. Su explicación recibió miradas encontradas de comprensión y preocupación. En Naboo, has mantenido una vigilancia constante, comentó Yoda con aire de entendido. Cod asintió con el ceño fruncido. Intentaba percibir si el maestro Qui-Gon y su Padawan estaban en peligro, pero, de repente, esa presencia oscura apareció e inundó mis sentidos, explicó. Mace Windu y Yoda intercambiaron una mirada, al igual que muchos otros maestros Jedi. Ed Cod poseía una conexión muy fuerte con la fuerza y una gran tolerancia al dolor, en parte debido a que era un Zabrak. Si hasta ese momento había sido superado, no auguraba nada bueno para lo que les esperaba. ¿Estás diciendo que este ser está en Naboo?, preguntó Adi Gallia con un ligero tono de alarma en la voz. No puedo decirlo, informó Cod con un suspiro. Sean quienes sean, parecían estar usando el alcance como medio de comunicación en lugar del camuflaje. Su presencia en la fuerza es tan extensa que resulta casi imposible determinar su ubicación por ese método. No te preocupes, maestro Gallia, dijo Yoda tras un instante. Qui-Gon sigue vivo. Eso lo presiento, aseguró. Con el debido respeto, maestro Yoda, comenzó Oporrancisis, con su forma serpentina ligeramente tensa alrededor de su asiento, el maestro Cod planteó una pregunta válida antes. ¿No debemos hacer nada?, preguntó el real Tispiasiano con el ceño fruncido. Debemos tener paciencia, dijo Yoda con expresión preocupada. Desconocemos qué es esta presencia y quién es. No podemos discernir sus intenciones ni su ubicación. Naboo podría tener la clave, pero para que Qui-Gon regrese, aún se necesita tiempo. Además, añadió Mace Windu, no detectamos ninguna otra gran perturbación en la fuerza, señaló. Lo siento, maestro Windu, pero creo que no le entiendo, comentó Mundi con una ceja arqueada. Sea Sith o no, se revela como una gran fuerza del lado oscuro. Sin embargo, la fuerza no advierte de los acontecimientos presentes o futuros que éste provocará, señaló Yoda. En otras palabras, tenemos un usuario del lado oscuro que aparentemente se reveló sin motivo alguno, preguntó Gallia con una ceja arqueada. Oh. Intervino Cod con tono especulativo, si se trata de los Sith, siempre hay dos, quizás sea un estudiante o un maestro, llamando al otro a la batalla, propuso. Es posible, pero demasiado pronto para afirmarlo con certeza. Por ahora, debemos mantenernos vigilantes ante este nuevo ser, reconoció Yoda. ¿Qué deberíamos decirles a los demás?, preguntó Sifo Dyas con un suspiro. Esta presencia ha inquietado a todos, incluso a los más jóvenes. Lo superarán, pero deben mantenerse firmes, dijo Yoda con un suspiro comprensivo. Es más difícil adaptarse a un cambio repentino que a uno gradual.
se adaptarán hasta que se resuelva este problema, pero no deberían centrarse demasiado en esta presencia, advirtió. Una oscuridad que se elevaba lentamente era fácil de pasar por alto, y una vez revelada, resultaba más sencillo comprenderla y verla en retrospectiva. Pero la aparición repentina de un Sith aparentemente sin origen previo, el drástico cambio en la realidad incomodaría a cualquiera. Mace Windu arqueó una ceja, señalando que Yoda había omitido un detalle muy curioso. Por muy oscura y fría que fuera esa presencia, no era precisamente hostil. Cabría esperar que un Sith expulsara violentamente a cualquiera que intentara interpretar demasiado su presencia en la fuerza. En cambio, se trataba más bien de una mezcla de repeler a los demás y de mantenerse oculto en su propia inmensidad, revelando su existencia mientras oculta su ubicación. Mace Windu se preguntó si aquello era astucia Sith o simple estupidez. Por supuesto que no era ninguna de las dos cosas, pero nadie lo sabía y pocos creerían la verdad si la supieran. Mientras tanto Darth Vader, señor oscuro de los Sith, estaba pensativo. Él lo negaría, pero el hecho de que su firma de la fuerza, influenciada por su estado de ánimo, resultara lo suficientemente genial como para que Jar Jar Binks se arriesgara a acercarse demasiado a Vader, decía algo sobre sus sentimientos. Si esos jóvenes no dejan de adentrarse en mi espacio de la fuerza, inundaré sus pesadillas con imágenes de un mundo híbrido Mustafar Fekulia, pensó Vader con tono sombrío mientras caminaban por las calles con sus compañeros. Recibió algunas miradas, desde curiosidad hasta miedo y recelo, pero por lo demás pasaba desapercibido. Que un cyborg gigante, negro y de duracero, con una máscara en forma de calavera, pudiera mimetizarse con Tatooine era una prueba de la gente que albergaba. Normalmente, Vader no se habría enfadado ni dramatizado tanto por tales cosas, pero tratándose de Tatooine, todo parecía un poco más irritante de lo habitual. Y la irritación no tenía ni de lejos la misma recompensa que la rabia a la hora de alimentar el lado oscuro. Volviendo al tema de los jóvenes Jedi, Vader, sinceramente, ya empezaba a irritarse un poco. Cuando llegó a esta línea temporal, estaba realineándose con la fuerza, lo que hacía que su capacidad para percibir la galaxia a través de ella fuera algo borrosa, tan borrosa que no se percató de la abundancia de señales Jedi que circulaban por la galaxia en esta era pre-imperio durante las primeras horas. Sin mencionar el caos general que bullía bajo la superficie de la República debido a la corrupción, la ineficiencia y demás, o a las manipulaciones de la Orden de Bane. Es cierto que el Imperio tuvo la rebelión, pero eso no era nada comparado con esto. Puede que Darth Vader no fuera el mayor admirador de Sidious, pero eso no significaba que no estuviera orgulloso del imperio que ambos habían creado. A pesar de toda la tiranía de la que hablaba la rebelión, lo cierto era que el planeta imperial promedio tenía menos delincuencia, una economía mejorada, oportunidades de empleo casi constantes, una ayuda en general más eficaz que la República jamás produjo y una clara ausencia de altos mandos que reprimieran a la población local. Hasta que se sospechaba de rebeldes o corrupción, entonces enviaban a los perros, o peor aún, al propio Sidious. Por desgracia, el viejo lo había llenado de armas del juicio final y había convertido la discriminación contra los no humanos en una política galáctica prácticamente escrita. El cazador de Jedis nunca entendió por qué los Sith humanos tendían a ser tan intolerantes. Tampoco le vio sentido a la Estrella de la Muerte, pero comprendió al menos que al emperador le gustaba demasiado usar tácticas de miedo. Al fin y al cabo, Vader no había elegido su máscara, aunque la aprobara. El señor oscuro salió de sus cavilaciones cuando otro usuario de la fuerza irrumpió en su presencia. Pero este no era Maul, lo cual era extraño. Tampoco era un Jedi, este no tenía entrenamiento en la fuerza. Un momento, no era él mismo, ¿verdad? De alguna manera, rechazar la presencia de la fuerza de tu yo más joven mientras intentaba observar la tuya no parecía una buena idea. No, no fue Anakin el joven, gimió Jar Jar mientras seguían caminando, donde se va el aire fresco. Comentó, alejándose de Vader. Qui-Gon tardó solo 3 segundos en comprender las implicaciones, pero no reaccionó ni siquiera se giró para mirar al Lord Sith. En defensa de Vader, no había forma de que pudiera haberse preparado para descubrir esto. ¿Estás bien?, preguntó Padmé tras observarlo un momento, notando una ligera recuperación en la energía de sus movimientos, lo que la dejó preguntándose qué había sucedido. Estoy perfectamente bien, respondió con indiferencia. Simplemente percibí la presencia de alguien que no creía que siguiera vivo, añadió vagamente. Eso no puede ser bueno, pensó Qui-Gon para sí mismo, aunque, pensándolo bien, que se alegre de que alguien esté vivo tiene tanto sentido como el resto de sus
Deberíamos separarnos aquí, aconsejó Vader al llegar a una bifurcación. Vio a Qui-Gon mirando fijamente hacia un lado, el camino a la tienda de Watto. A menos que se equivocara, esto debería desarrollarse igual que en la línea temporal original, incluso más sin él. Decidiría intervenir en los asuntos posteriores una vez que hubiera cumplido sus otros objetivos a corto plazo. ¿Hay algún asunto que atender?, preguntó Qui-Gon con una ceja arqueada. Para nada, aseguró Vader con serenidad. Tarmas es uno de los lados menos agradables de esta cloaca, pero contiene uno de los mejores mercados del planeta para algo tan extraño como un repuesto para nuestro generador, explicó, esperando a ver si Qui-Gon protestaba por la separación. Pensándolo bien, quizás traer a un Sith que obviamente detesta este planeta a una zona poblada fue una mala idea, reflexionó, mordiéndose el labio. Aunque, por otro lado, conoce este planeta y no tengo motivos para impedir que venga, ni para que se separe. Sin mencionar que le está diciendo a la dama de compañía que venga conmigo. Tras un tenso momento, el maestro Jedi asintió. Deberíamos encontrarnos de nuevo en la nave mañana, afirmó Vader rotundamente ante sus expresiones de sorpresa. ¿Por qué mañana?, preguntó Padmé con una ceja arqueada. Se avecina una tormenta de arena. Y no avanzaremos nada si retrocedemos antes de que eso suceda, explicó. ¿Lo sentiste?, preguntó Padmé con curiosidad, al ver que Qui-Gon estaba algo interesado y confundido. No. Eso es fruto de mi experiencia indeseada en este planeta, combinada con una buena dosis de intromisión, respondió con sencillez, con un toque de suficiencia. Lo mejor era que no mentía. Había oído a algunas personas hablar de que sentían que se acercaba una tormenta mientras caminaban. Qui-Gon debería saber quién te daría alojamiento por compasión y cortesía, en lugar de por motivos ocultos y nefastos, aseguró, procurando que nadie supiera que había un Jedi cerca, antes de darse la vuelta para marcharse. Bueno, parece que está de mejor humor, comentó Padmé distraídamente mientras caminaban por la otra calle, echando un vistazo por encima del hombro a lo que parecía una nave espacial estrellada incrustada en el suelo, que se alzaba imponente e inclinada sobre otros edificios. A mí no me gusta que Darth Vader esté loco, pero a mí me gusta cuando hace frío aquí, comentó Jar Jar, abanicándose con la mano. Padmé sonrió brevemente antes de ponerse seria. He oído una vez que el color de tu arma tiene algún significado, preguntó, decidiendo investigar un poco. Qui-Gon asintió, sin revelar si sabía lo que ella estaba haciendo o no. Sí, hubo una vez. La forma sencilla de decirlo era que el azul era para los guardianes físicos, el verde para los cónsules místicos, y el amarillo para los centinelas intermedios. Esto cayó en desuso cuando otros colores se volvieron más accesibles, convirtiendo el color en una elección más personal. Todavía se les atribuye algún significado a veces, pero es una de las tradiciones menos estrictas, explicó distraídamente, recordando haber usado un sable de luz de casi todos los colores. Su antiguo maestro, Dooku, pensaba que sería prudente acostumbrarse a cada brillo. Sería inapropiado que su padawan cayera en combate porque le molestaba un brillo. Qui-Gon se preguntaba si eso había sucedido alguna vez antes. ¿Y qué representa el rojo?, preguntó ella. Por su falta de reacción, concluyó que él ya sabía a dónde quería llegar. Me imagino que para él significa algo un poco diferente a como significa para nosotros, respondió vagamente, para disgusto de Padmé. Parece que a los Jedi les encanta ser crípticos, pensó. Al acercarse a una tienda, ambos no pudieron evitar preguntarse, ¿qué es lo que pone de buen humor a un hombre como Darth Vader? Mientras tanto Darth Maul casi gruñó desde lo alto de su moto deslizadora mientras contemplaba los vastos desiertos que cubrían todo el planeta, con Mos Eisley no muy lejos. Ni el calor, ni la arena, ni ningún otro elemento de este mundo implacable eran la causa de su mal humor. Él, como la mayoría de los sensibles a la fuerza en la galaxia, sintió la gran oscuridad emerger en la fuerza. La sintió, en toda su inmensidad y frialdad, interponiéndose entre él y su presa. Ni siquiera eso era lo que enfurecía a Maul. No, él aceptaba un desafío, una oportunidad para demostrar su poder. Era la mera existencia lo que lo llenaba de rabia y desconfianza. Otro Sith, un tercer Sith. Algo andaba muy mal. La regla de dos establecía que solo debía haber dos Sith a la vez. Un maestro y un aprendiz, uno para tener poder y otro para anhelarlo. Su maestro, Darth Sidious, señor de los Sith, lo había bautizado como Darth Maul como su aprendiz. ¿Quién era este? ¿Un alumno fracasado de Sidious, o incluso el propio maestro de Sidious, que logró engañarlo haciéndole creer que estaba muerto? ¿Una orden Sith renegada que permaneció oculta a la orden de Bane?
¿Un Jedi que se había pasado al lado oscuro por su cuenta, ayudado por holocrones? Su maestro sin duda también había percibido esa presencia, posiblemente incluso antes de que Maul partiera en su misión, pero el viejo Sith no había dicho nada. Nada. Maul presentía que algo le olía mal y estaba decidido a enfrentarlo pronto. Frunció el ceño al divisar una tormenta de arena a lo lejos, dirigiendo su vehículo hacia una cueva cercana. Él pronto llegaría más tarde de lo que deseaba. No importaba, la paciencia era una de las pocas cosas que los Sith y los Jedi tenían en común, aunque les resultara más propia a los Jedi. De una forma u otra, descubriría exactamente qué ocurría en el lado oscuro de la fuerza y encontraría una respuesta a ese misterioso otro Sith. Dudaba que le fuera a gustar cualquier respuesta que recibiera. Mientras tanto, Obi-Wan se sentía un poco intimidado, pero era más un miedo instintivo que racional. En realidad, dudaba que Qui-Gon lo culpara. Estaba literalmente entre la espada y la pared. Allá en el desierto, podía sentir la presencia de otro Sith y dudaba sinceramente que este fuera como Darth Vader, que se encontraba en la ciudad, en dirección opuesta. Y a pesar de que Vader protegía a la reina y el otro Sith probablemente estaba allí para asesinarla, el joven Padawan tuvo la clara impresión de que ambos lados oscuros los observaban a través de la nave y la tripulación, mirándose mutuamente mediante la fuerza. Para ser completamente honesto, la presencia de esos dos le resultaba bastante opresiva, incluso sofocante, como la pesada sensación que precede a una gran tormenta. Aunque tal vez solo se estuviera adaptando a la presencia de Vader, sinceramente sentía que tenían más posibilidades contra este nuevo Sith que contra el actual, que no se parecía en nada a un Sith. ¿Alguna señal de algo?, preguntó Obi-Wan a Panaka, al pie de la rampa. Arena, rocas, algún que otro animalito del desierto, respondió Panaka encogiéndose de hombros, aparte de eso, nada. Bueno, supongo que la ausencia de noticias es buena noticia, decidió Obi-Wan. Padawan, Kenobi, ¿verdad? Panaka recordó vagamente, recibiendo un asentimiento, antes de que su expresión se volviera seria y preocupada. ¿Puedo preguntar qué está pasando exactamente?, preguntó con el ceño fruncido, sin dejar de mirar hacia el desierto. Me temo que no entiendo a qué te refieres, comentó Obi-Wan, confundido por su pregunta. He visto lo suficiente como para saber cuando alguien está siendo precavido ante algo completamente desconocido y cuando sospecha de algo que cree que es peligroso, respondió Panaka con indiferencia. Obi-Wan mantuvo una expresión neutral, o al menos eso esperaba. ¿Confías en él, capitán?, preguntó con una ceja arqueada. No, respondió Panaka sin rodeos. Es un desconocido con motivos desconocidos. Es mi deber proteger a la reina, y eso implica sospechar de las segundas intenciones en situaciones como esta, explicó antes de volverse hacia el Padawan. Dicho esto, todo lo que ha hecho hasta ahora le ha granjeado la confianza de la reina y mía. Si de verdad está de nuestro lado, le estrecharé la mano personalmente cuando Naboo sea libre de nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó Obi-Wan, sin comprender a dónde quería llegar la conversación. El problema es que, si no me equivoco, actualmente también es tu deber proteger a la reina, señaló Panaka con un tono cortante, y mantenernos en la ignorancia sobre lo que sucede con nuestro misterioso aliado no ayuda a nadie. Para ser completamente honestos, Panaka, estamos confundidos, respondió Obi-Wan con cautela. Darth Vader afirma ser una cosa, pero no se comporta como esperaríamos si eso fuera cierto. Panaka arqueó una ceja, mirando al Jedi en entrenamiento con mirada crítica. ¿Y cuándo fue la última vez que tú o algún Jedi se toparon con una de esas cosas que él dice ser?, replicó con tono incisivo. Ante el leve ceño fruncido de Obi-Wan, continuó. Supongo que hace mucho tiempo. Eso significa que estas cosas han tenido mucho tiempo para cambiar. No cambian, capitán, replicó Obi-Wan con un tono algo airado en la voz. Panaka, aunque no sentía odio hacia la Orden Jedi, se divirtió un poco al ver que estaba sacando de quicio a un Jedi. Todo cambia, Kenobi. Especialmente para sobrevivir, replicó mientras se giraba para mirar por la rampa, hacia el asentamiento. La axila de la galaxia, murmuró, recordando un apodo que Vader había mencionado. Obi-Wan tarareó un poco antes de encogerse de hombros. Supongo que hay anatomías peores con las que compararse, reflexionó con indiferencia. Panaka tuvo que admitir que casi perdió la compostura en ese momento. Fin del capítulo. Qui-Gon reprimió las ganas de suspirar al sentir algo a través de la fuerza. ¿Y qué habrá estado haciendo ahora?, se preguntó, intentando no mostrar su ansiedad.
Ya era bastante malo encontrarle sentido a una anomalía en la fuerza, y ahora tenía otra. Anakin Skywalker, un esclavo de Tatooine que, según los Jedi, poseía una gran conexión con la fuerza. El niño les había ofrecido refugio en su casa junto a su madre. Así fue como el trío terminó pasando la noche en la casa de un esclavo. Durante esta misión, no pararon de suceder cosas interesantes. La rebelión de la Federación de Comercio, los torpes Gungans, los señores Sith poco convencionales pero serviciales, y ahora un ser sensible a la fuerza con el que se topan por casualidad. Se supone que la galaxia no es tan pequeña. Qui-Gon Jinn, llamó Shmi Skywalker, con un aire algo inquieto, mientras asomaba la cabeza por la esquina. ¿Sí? Preguntó cortésmente desde donde estaba sentado. «Hay alguien que quiere verte», comentó ella, mirando repetidamente hacia la puerta, como si le suplicara que fuera hacia ella. Qui-Gon parpadeó mientras se enderezaba. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hizo?, se preguntó confundido mientras se dirigía a la puerta, dejándola deslizarse hacia arriba y permitiendo que entrara una ráfaga de viento y arena. O al menos, lo habría hecho si el Lord Sith no estuviera levantando el brazo para crear un escudo de la fuerza contra la tormenta de arena, protegiéndose a sí mismo y a la puerta. No te sorprendas tanto, Jedi. A diferencia de tu Padawan, no te sienta bien, comentó Vader con calma, ajustando una bolsa que llevaba al hombro con el brazo libre. ¿Te sientes más lejos?, observó Qui-Gon con cautela, alzando una ceja. Vader asintió con comprensión. Un pequeño truco para que mi presencia en la fuerza permanezca en otro lugar por un instante, dando la ilusión de que no me he movido. Nuestro amigo parece tan concentrado en mí que o bien se ha olvidado por completo de ti por el momento, o simplemente no puede concentrarse en ninguna otra presencia. Pensé que era mejor no darle ninguna pista de dónde podrías estar, por si acaso tiene un momento de lucidez, explicó el Lord Sith mientras se quitaba la bolsa de la espalda y se la entregaba al maestro Jedi. ¿Qué es esto?, preguntó Qui-Gon con curiosidad, algo sorprendido por el peso. Al parecer, las extremidades cibernéticas tenían sus ventajas. No pude encontrar los artículos adecuados para reemplazarlos, pero, casualmente me topé con ciertos objetos de los que sentí que sería un desperdicio desprenderme, explicó Vader vagamente. El Jedi arqueó una ceja antes de mirar dentro de la bolsa. Casi se le cae al volver a mirar al Sith con sorpresa. «Vader, ¿qué has hecho?», preguntó con recelo. Vader reflexionó sobre la mejor respuesta para eso. ¿Montaje de flashback? ¿Tiene algo para pagar esto?, preguntó secamente un vendedor humano de mal humor, valientemente impasible ante la intimidante apariencia de Vader. Vader estaba a punto de hacer algún comentario cuando un devaroniano apenas chocó con él, gritando por encima del hombro. ¡Cuidado! El Lord Sith miró al carterista con cuernos con una irritación casi palpable antes de que este tropezara repentinamente con un gran gamoreano, provocando que la criatura parecida a un jabalí derramara su comida. El bípedo porcino miró su bocadillo cubierto de arena, dilatando sus fosas nasales mientras levantaba la vista con un gruñido bajo y lleno de colmillos. El devaroniano apenas tuvo 2 segundos para parecer aterrorizado antes de que su rostro impactara contra un puño robusto, lanzándolo contra una Qualish, quien terminó derribando accidentalmente un puesto entero. En cuestión de segundos, la situación degeneró en una pelea callejera con varios transeúntes. El vendedor humano observaba el evento con diversión, alzando una ceja cuando Vader colocó varias estacas sobre la mesa. «¿Creo que con esto bastará?», preguntó Vader con aire de entendido. El humano decidió fingir que no había visto cómo varios objetos habían volado hasta la palma de la mano de Vader desde la dirección de la pelea callejera, asintiendo mientras dejaba que el Sith recogiera su mercancía. «Ha sido un placer hacer negocios con usted. Uno tiene suerte de que nadie se haya estrellado contra el asentamiento tras comprar un equipo tan maltratado y roto», comentó Vader con sequedad, sintiendo como su mecánico interior se sentía insultado de un parsec a otro por culpa de esta estafa de tienda. «Te lo dije por última vez, no está roto», argumentó con vehemencia el dueño de la tienda de Clacton, a pesar de sudar de nervios. Este cliente era muy intimidante. «Repetir una mentira una y otra vez no cambia la verdad, por mucho que la proclames», replicó Vader con un gesto de fastidio, resistiendo la tentación de estrangular con la fuerza al impostor. En realidad, no sabía por qué. Quizás simplemente no quería que su primer estrangulamiento con la fuerza en esta línea temporal se desperdiciara en un vendedor mentiroso. «Mira, turista sarcástico, si vas a insultar mi negocio, aunque es tentador. 1.
Oye, amigo, creo que estás en el lugar equivocado, advirtió una Elomin morada, a la que le faltaban la mitad de los cuernos, mientras estaban sentados en un bar bastante caro, frecuentado solo por algunos de los ricos de Mos Espa. Curiosamente, tenía una puerta extrañamente ancha. Preferiría estar en cualquier otro planeta, salvo en uno, asintió Vader con neutralidad. No le gustaban los bares en general, pero al menos los de clase alta se esforzaban por parecer negocios civilizados en lugar de las cloacas que solía creer que eran. No, me refiero a este bar. Aquí es donde los cazarrecompensas de Java se reúnen después de un buen día de paga, que es hoy, advirtió. No les agrada la presencia de otros clientes. ¿Palabras de experiencia?, preguntó, mirando sus cuernos rotos sin mover la cabeza. Algo así, respondió con un suspiro mientras se levantaba para irse. No digas que no te lo advertí. Java el Hutt normalmente se enfadaría al ver a sus secuaces expulsados de un bar como si fueran niños, pero esto no era lo habitual. En realidad, se sentía un poco aliviado. Había pagado una buena suma para mantener el lugar en buen estado y tener una cabina donde él se sintiera cómodo, algo poco común en una galaxia poblada principalmente por seres bípedos. Sin mencionar que sabían preparar a la perfección algunas de sus bebidas favoritas. Sin embargo, por alguna razón, sus subordinados se hicieron a la idea descabellada de que los querría en el mismo bar que él. En realidad, su intención era que ese fuera un lugar donde pudiera encontrar algo de paz y tranquilidad. Y, por experiencia, mandar a los secuaces a paseo no era buena idea. Ese siempre parecía ser el momento en que un capo del crimen los necesitaba en el submundo criminal. Acompañado por 2 guardias, por si acaso alguien se comportaba de forma molestamente estúpida, se abrió paso hacia el interior del establecimiento. Le hizo gracia ver a un humanoide vestido de negro, con una máscara de calavera, sentado en una cabina con el camarero Bit, cobrando varias pistolas láser por una bebida. Java estaba pensando en contratarlos y conseguía robarles todas esas pistolas a esos matones. A juzgar por las apariencias, a esos matones les estaba pagando de más. Sin embargo, no sabía cómo el desconocido había bebido esa bebida sin quitarse la máscara. Después de todo, Vader no iba a anunciar que tenía una pajita retráctil en la boquilla. Java no pudo evitar esbozar una leve sonrisa al ver una partida de Holocheck sobre la mesa. Hacía tiempo que no tenía una buena competencia. Vader ni siquiera tuvo palabras para el rodiano que intentaba asaltarlo en un callejón. Casi sintió lástima por el tonto cuya desesperación por comida o dinero debió haber superado sus instintos de supervivencia. Eso no significaba que fuera a pasar esto por alto. La cuestión era cómo tratar con él. Fin del montaje de flashback. Probablemente sea mejor que no lo sepas, Jedi, respondió Vader con cautela. Lo mejor era dejar que el Jedi usara su imaginación y asumiera lo peor por ahora. Bien, reconoció Qui-Gon mientras sostenía la bolsa de mercancías de origen cuestionable y cuya posesión era incluso legal en la mayor parte de la galaxia. Manténganlos alejados del niño, aconsejó Vader con severidad mientras volvía a adentrarse en la tormenta. Qui-Gon cerró la puerta antes de que la arena pudiera entrar, decidiendo ni siquiera preguntar cómo Vader sabía de Anakin, de ninguna forma. ¿Era un cazarrecompensas?, preguntó Shmi con curiosidad mientras Qui-Gon pasaba por donde ella lo había estado observando. Señorita Skywalker, sería mucho más sencillo si así fuera, respondió Qui-Gon, entre divertido y exasperado. ¿Estará bien en esa tormenta?, preguntó Shmi, alzando una ceja, decidiendo que su invitada no daría más detalles sobre el misterioso visitante. Probablemente sí, respondió Qui-Gon, sabiendo que Vader probablemente representaba un peligro mayor para la mayoría que cualquier tormenta. Mirando la bolsa que tenía en la mano, se preguntó dónde iba a esconder la de Anakin. O de Jar Jar, ya que estábamos. Y una pequeña parte de él pensó en cómo se lo iba a explicar a Padmé. Pronto voy a necesitar una larga sesión de meditación. Mientras tanto, ser un Sith no estaba exento de desafíos. Todo lo contrario. Ser un Sith implicaba aceptar los desafíos, superarlos y manipularlos para obtener el máximo beneficio. Significaba adaptarse y perseverar cuando un nuevo tipo de problema no podía resolverse con los métodos habituales. Y, en definitiva, enfrentarse cada día al mayor adversario de un Sith: ellos mismos. A diferencia de los Jedi, veían sus propios vicios y su ser como herramientas para dominar y usar como cualquier otra arma. No, el mayor adversario de los Sith era la fuerza misma. Los Jedi solo conocían la relación tranquila y serena con la luz como un misterio que se desvelaría con el tiempo y la comprensión. Los Sith se batían en duelo, practicaban y luchaban a diario con el lado oscuro de la fuerza.
no por odio ni aversión hacia sus seguidores, sino para ponerlos a prueba. El lado oscuro detestaba la debilidad, ya fuera mental o física. Era como una gran bestia que te ayudaría fielmente, pero solo mientras no flaquearas en tu fuerza, poniendo a prueba constantemente tu poder y determinación. La única diferencia era que el lado oscuro a menudo recompensaba a quienes lograban la victoria contra él, fortaleciendo así su vínculo. Si la fuerza, o más específicamente, el lado oscuro, tuviera voz, probablemente elogiaría al linaje de Bane, fortaleciendo cada vez más a los dos mayores campeones que podría tener simultáneamente. Y quizás por eso el método de Bane funcionó tan bien. El aprendiz y el maestro, los señores oscuros de los Sith. Dos entidades, cada generación ganando más poder, acaparaban casi exclusivamente la atención del lado oscuro, en lugar de que ésta se dispersara entre miles de Sith. Pero eso ya no era así, y Sidious lo odiaba. En su apartamento privado en Coruscant, la tentación de empezar a destruirlo todo era enorme, y luego usar técnicas mentales con la fuerza para que el personal lo reconstruyera todo antes de olvidarlo todo. Pero no necesitaba distracciones adicionales en ese momento. Después de todo, el Jedi podría estar lo suficientemente paranoico como para percibirlo. Esta nueva entidad era un misterio que no podía permitirse dejar sin desentrañar su origen e intenciones, y pronto. Había mucho en juego, generaciones de trabajo culminando en este gran paso para recuperar la galaxia para los Sith y aniquilar a los Jedi. Vale, exageraba un poco. Tenían varios planes de respaldo. Aunque no tan limpios como el plan original, ni tan limpios como una guerra civil y un genocidio. Sin mencionar que convertir la decadente república en un imperio era la solución más sencilla para dominar la galaxia. Habría que recalibrarlo, pero sí, el plan seguiría funcionando incluso si él no se convertía en el canciller supremo. No, lo que realmente enfureció al senador nabooiano no fue un pequeño contratiempo. Ni siquiera fue que su planeta natal estuviera involucrado en él. Fue este desconocido, Sith, por mucho que le costara admitir que existiera como tal. La atención del lado oscuro se centraba casi exclusivamente en este nuevo jugador, como si lo hubieran sometido. Ni siquiera Darth Plagueis, el mayor maestro en la manipulación de la fuerza, había visto jamás al lado oscuro tan ansioso por responder a su llamado. Eso no significaba que el lado oscuro estuviera ignorando a Sidious, ni mucho menos. Si bien no le ofrecía ninguna ayuda para afianzarse en la mente de este recién llegado, estaba más que dispuesto a colaborar en todo lo demás. Ocultar su presencia, leer y manipular mentes sutilmente, incluso vislumbrar el futuro cercano. Sin embargo, casi podía sentir el afán del lado oscuro por conectar con el desconocido. Pero si había algo que Sidious disfrutaba de todo esto, era poder percibir la inquietud y el miedo de todos los Jedi en el templo. Cómo casi se echó a reír Sidious al asimilarlo antes de recordar la causa de esa reacción. Y los demás usuarios del lado oscuro por toda la galaxia, con su propio miedo mezclado con asombro. Pero incluso aguzando sus sentidos, no percibió ninguna sensación de alivio ni alegría, ni ningún equivalente más oscuro, al ver que ellos percibían la nueva presencia. Hasta el momento, nadie con autoridad en la fuerza aparentemente sabía quién era esa persona. Quizás lo que más le molestaba no era tanto este tercer Sith, sino que estuviera ocurriendo ahora, justo en este momento crucial. Y por extraño que pareciera, este nuevo jugador parecía viajar con la reina de Naboo. Nadie sabía qué había sido de los dos Jedi, ya que la mayoría asumiría que cualquier usuario de la fuerza era un Jedi. Aún así, ese no era el punto. El punto era que interferir con este plan, con la invasión y la ocupación, para Sidious había dos posibilidades, ninguna de las cuales le gustaba. Una era que este Sith, y el linaje o grupo secreto del que provenía, hubiera encontrado la manera de espiar a otros usuarios del lado oscuro a través de la fuerza sin ser detectado. En cierto modo, tenía sentido, ya que el linaje de Bane se escondía principalmente de los Jedi. La mayoría no pensaba en esconderse de otros Sith. La otra posibilidad era que su maestro, Darth Plagueis, se estuviera burlando de él. Le costaba darse cuenta de eso, aunque solo fuera por lo difícil que sería ocultárselo a Sidious, pero sabía que no debía subestimar a su maestro. Aún así, ahora estaba algo ansioso. Si Plagueis lo estaba traicionando, podría haber estado al tanto de las intenciones de Sidious. Quizás, pensó Sidious, tendría que superar a su maestro antes de convertirse en canciller, en lugar de después. Pero ahora sería difícil. Todos los usuarios del lado oscuro, no, todos los usuarios de la fuerza, estarían en alerta máxima en el futuro previsible, y mucho más el señor oscuro de los Sith. Otro tema menos agradable era Darth Maul, su supuesto aprendiz.
Le había aconsejado al asesino que actuara con cautela si el enfrentamiento con este desconocido se volvía inevitable. Pero sabía, en lo más profundo del lado oscuro, que Maul estaba muy disgustado con este suceso. Obviamente estaba confundido y probablemente no sabía si Sidious sabía quién o qué era este ser, una suposición inteligente, sospechar de su propio maestro. Sidious solo deseaba que todo esto fuera parte de su plan. Al menos así sabría qué estaba pasando. Aún así, era probable que Maul muriera si iba tras esa fuente oscura, y Sidious sabía que lo haría. Al menos esa reunión podría proporcionar alguna información sobre este individuo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el lado oscuro le susurró. Al parecer, ese enfrentamiento iba a ocurrir. Ahora mismo. Mientras tanto, Darth Maul podía decir algo positivo de este viaje. Descubrió que disfrutaba meditando durante las tormentas. Para el violento usuario del lado oscuro, conectar con la fuerza en medio de la furia de la naturaleza que se desataba justo fuera de la cueva tenía un efecto relajante y a la vez estimulante. Pero por mucho que meditara, Maul no habría podido evitar la sorpresa ante la velocidad a la que la misteriosa presencia de la fuerza se movía repentinamente, y además, fuera de la ciudad. Iba en un vehículo, probablemente una moto deslizadora, pero ¿hacia dónde? ¿A una nave? No. Con los ojos muy abiertos, una extraña y confusa mezcla de excitación, rabia y miedo se apoderó del Zabrak al darse cuenta de que se dirigía hacia Maul. No era un cobarde, pero incluso lógicamente, Maul sabía que no podía escapar de la tormenta. El hecho de que este enemigo cabalgara en medio de ese temporal reflejaba una inquietante determinación de enfrentarse al joven usuario del lado oscuro. En toda su vida, solo se había sentido así una vez. En un combate contra el mismísimo Darth Sidious, uno en el que el Señor Oscuro desató una inmensa cantidad de poder sobre su alumno, más de la que Maul estaba preparado. Pero al principio, había existido ese momento, esa ominosa sensación de una tormenta inminente que lo perseguía solo a él. A Maul no le gustaron las implicaciones. La presencia cesó. No podía precisar a qué distancia se encontraba, tal era la magnitud de su influencia en el lado oscuro, pero sin duda estaba en la zona. Quienquiera que fuera, estaba buscando a Maul. El humanoide de piel roja mantuvo la compostura mientras permanecía de pie en la cueva, con el sable firmemente sujeto en la mano y un dedo en el botón. «Sé que estás ahí», susurró una voz en su mente mientras todo lo demás se sumía en un silencio inquietante. Activó sus defensas mentales, negándose a permitir que engañaran y manipularan su mente. «No tengo ninguna utilidad para semejante táctica con un perro como tú», se burló, su voz pareció resonar en la cueva, aunque solo fuera en la mente de Maul. Maul se negó a responder, sin caer en la trampa. Podía defenderse de un ataque psicológico, pero dudaba poder ganar una batalla real de ese tipo. ¿Te enfurece saber que tu maestro se niega a enseñarte por completo? ¿Que retiene sus enseñanzas? La voz era como un susurro en su oído, pero fuerte y clara en su mente. Maul siguió mirando fijamente la única entrada a la cueva, sabiendo que cualquier ataque tendría que venir de allí. «Qué poco sabes realmente. Sidious jamás entrenaría tan mal a un verdadero aprendiz antes de enviarlo a una tarea tan importante», se burló mientras Maul se quedaba rígido. Conocía a Sidious. Sabía quién era su amo. Pero ¿cómo? Un asesino, una herramienta desechable, por otro lado. La voz se fue apagando cuando Maul se percató de algo muy importante. Estaba tan concentrado en la entrada de la cueva que no se percató de la profundidad que habían alcanzado las sombras a su alrededor. «Déjame mostrarte el verdadero poder del lado oscuro». Los ojos de Maul se abrieron de par en par antes de oír el primer crujido, cuando el techo comenzó a derrumbarse. Corrió a toda velocidad hacia la abertura, casi sintiendo la arena caer sobre su espalda antes de que se desprendiera por la velocidad de su carrera. Maldijo para sus adentros tener que abandonar su deslizador, que probablemente quedaría aplastado bajo el derrumbe. Ese pensamiento quedó inmediatamente en el olvido al ver algo que lo atormentaría hasta el final de sus días. La tranquilidad no estaba en sus planes. Había un gran agujero en la tormenta, una amplia zona por donde volaban los vientos arenosos sin poder entrar, con su cueva justo en el centro. Como si una pared de cristal la contuviera, Kuukerro una gran fuerza. Kuukerro instintivamente, en algún lugar, sabía lo que encontraría al darse la vuelta para mirar hacia la respiración. Eso no significaba que pudiera demorarse en hacerlo. Kuukerro en la colina que dominaba la antigua cueva se alzaba una figura negra, grande y amenazante. En una mano sostenía un sable de luz, mientras que en la otra mantenía un puño cerrado, conteniendo la tormenta.
Si hubiera sido en su juventud, antes de conocer a Sidious, habría pensado que se trataba del Señor Oscuro de los Sith. En cierto modo, todavía lo hacía. Fin del capítulo.